¿Cansado de que tu mente mande más que tú? En este audiolibro vamos a matar juntos a ese diablo mental con disciplina práctica, inspirada en Napoleon Hill, para que empieces hoy a pensar y actuar como un ganador, sin excusas, sin autosabotaje, de verdad. El diablo no te controla, tú le prestas la mente. Hay una idea incómoda que quizá nunca te has dicho con todas las letras. La mayoría de las veces no eres tú quien está pensando, eres tú quien está escuchando. Hay una voz que comenta, exagera, se adelanta, se asusta, se ofende, se compara, se justifica, y como la llevas oyendo tantos años, terminaste creyendo que esa voz eres tú. A eso muchos le llaman ego. Aquí vamos a usar otro nombre, el diablo mental. No como una figura religiosa ni como un monstruo externo, sino como una forma de describir esa parte de tu mente que vive de tu falta de disciplina, de tu cansancio, de tus excusas y de tu costumbre de dejarte llevar. El diablo mental no te posee, no te controla, no baja del techo en la noche para arruinarte la vida. Lo que hace es mucho más sencillo, y por eso mismo más peligroso. Se aprovecha de cada espacio en blanco que tú no ocupas. Cada vez que no decides qué pensar, él decide por ti. Cada vez que no eliges hacia dónde dirigir tu atención, él la arrastra a lo de siempre. Miedo, duda, comparación, culpa, fantasías negativas. No es magia, es hábito. Napoleon Hill hablaba de esto como deriva mental, ese estado en el que una persona va por la vida sin dirección interna, repitiendo patrones que nunca cuestiona. Una mente sin dirección es terreno fértil para la autodestrucción. Y lo duro es aceptar que esa autodestrucción no viene de fuera, viene de lo que tú permites dentro. Te lo digo sin juicio, porque nadie nace disciplinado. La mayoría aprende a vivir en automático, sobreviviendo, apagando incendios, reaccionando al trabajo, a las redes, a la pareja, al dinero, al cansancio. En ese modo, el diablo mental tiene vía libre. Piensa en tu día a día. Suena la alarma. ¿Quién toma la primera decisión del día? ¿Tú o esa voz que dice 5 minutos más? Vas al baño, prendes el celular, abres notificaciones. ¿Decidiste conscientemente empezar tu día llenando tu mente de ruido ajeno o simplemente te dejaste llevar porque siempre lo haces? Cuando vas al trabajo o estudias, ¿tú marcas el ritmo de lo que importa o dejas que la mente salte entre preocupaciones que ni siquiera puedes resolver ahora mismo? Hay una diferencia muy grande entre tener pensamientos y dejar que los pensamientos te tengan a ti. El diablo mental vive de la segunda opción. Le prestas la mente cada vez que actúas como un invitado dentro de tu propia cabeza, en lugar de como el dueño de casa. No necesitas creer en ninguna figura oscura para entender esto. Piensa en esos días en los que, sin saber cómo, ya estás de mal genio, irritado, con la mente saturada. Te preguntas, ¿qué me pasa? Pero si miras hacia atrás, verás una cadena. ¿Dormiste mal? ¿Revisaste el celular apenas despertaste? ¿Desayunaste apurado? ¿Fuiste pensando en lo que te falta en lugar de lo que puedes hacer? ¿Comparaste tu vida con la de otros en redes? ¿Reviviste mentalmente una discusión vieja mientras trabajabas? ¿Alimentaste imágenes de fracaso, de rechazo, de pérdida? Nadie te impuso eso desde afuera. Fuiste tú, inconscientemente, prestándole tu atención a cada pensamiento que llegó, como si tu cabeza fuera un hotel donde todo el mundo entra y sale sin pagar. ¿Cuánto de lo que piensas al día realmente lo elegiste? ¿Y cuánto es repetición automática de historias viejas? La disciplina empieza aquí, no en levantarte a las 5 de la mañana ni en ir al gimnasio todos los días. Empieza en una decisión íntima y silenciosa, dejar de prestarle tu mente al primer pensamiento que aparezca. Cuando no hay disciplina, la mente sirve al miedo. Cuando hay disciplina, la mente sirve a tu propósito. Ese es el cambio. Pero antes de hablar de propósito, necesitas reconocer sin adornos cómo opera tu diablo mental en lo cotidiano. Por ejemplo, en las relaciones. Esa persona te escribe menos, responde frío, está distante. En lugar de preguntar directamente o esperar con calma, tu diablo mental arma un guión completo. Seguro ya no le importo. Seguro está con alguien más. Yo siempre termino igual. No sirvo para esto. ¿Te fijas en el patrón? No hay hechos, hay historias. Historias que se repiten desde experiencias viejas que nunca se revisaron. Y sin darte cuenta, empiezas a actuar como si la historia fuera verdad. Te cierras, respondes seco, te pones a la defensiva,
presionas o te alejas. Al final, esa relación se deteriora, no por lo que pasó fuera, sino por lo que tu mente decidió creer dentro. ¿Cuántas veces has destruido algo bueno porque le prestaste la mente a tus peores miedos? Lo mismo pasa con el trabajo. Te piden algo nuevo, algo que no dominas, y esa voz se adelanta. Te vas a equivocar. Van a notar que no eres tan bueno. Mejor haz lo mínimo para no exponerte. Entonces, haces menos de lo que puedes, te limitas, postergas, entregas algo a medias, y luego usas el resultado como prueba de que no eras capaz. Pero el problema no era tu capacidad, era tu alianza interna con ese diablo mental que siempre apuesta a tu versión más pequeña. Aquí hay algo importante. El diablo mental no es malo en el sentido moral. Es la parte de tu mente que busca lo conocido, lo cómodo, lo que requiere menos energía. Te protege de arriesgarte, pero al mismo tiempo te encierra. Le prestas la mente cada vez que confundes comodidad con seguridad y rutina con destino. Joe Dispenza plantea algo similar desde otro ángulo. Cuando el cuerpo se acostumbra a una química emocional específica, estrés, ansiedad, tristeza, empieza a reclamarla como una adicción silenciosa. Tus pensamientos se adaptan a lo que el cuerpo quiere sentir y terminas justificando mentalmente el mismo estado emocional una y otra vez. La disciplina que mata al diablo mental no es una guerra contra ti, es una decisión de dejar de alimentar el mismo circuito de siempre. Para aterrizarlo, quiero contarte una historia real, discreta, sin héroes perfectos. Una persona llegó, un día cualquiera, a un punto de saturación. Nada dramático hacia afuera. Tenía trabajo, ingresos estables, una relación más o menos, salud aceptable, pero por dentro estaba agotada. Cansada de levantarse cada día con la sensación de estar corriendo detrás de algo que nunca alcanzaba. Su mente era un carrusel, comparaciones con la vida de otros, miedo a perder lo que tenía, culpa por no aprovechar el tiempo como debería, reproches por todo lo que no hizo cuando era el momento. Lo curioso es que no era alguien flojo. Trabajaba, cumplía, sacaba la tarea. Pero todo lo hacía desde el miedo, desde la presión, desde la sensación de que siempre iba tarde. Una noche, después de otro día de estar físicamente presente, pero mentalmente roto, se sentó en la cama y se dijo una frase sencilla: «Ya no quiero vivir así por dentro». No fue una iluminación mística, fue un cansancio honesto. A la mañana siguiente, antes de tocar el celular, hizo algo distinto. Se quedó en la cama, respiró unos segundos y se hizo una sola pregunta: ¿en qué quiero pensar los primeros 5 minutos de mi día? No buscó una gran respuesta. Eligió algo muy simple. Hoy voy a estar presente en lo que haga, uno por uno. No sonó a afirmación de libro, sonó a petición personal. Durante ese día, cada vez que notaba que su mente se iba a escenarios catastróficos o comparaciones inútiles, no intentaba callarla a golpes. Solo se decía: «Esto es mi diablo mental hablando, no soy yo», y volvía, una y otra vez, a la tarea que tenía enfrente. Lavando platos, respondía correos, hablaba con alguien, levantaba la mirada del celular para mirar el lugar donde estaba. Fue incómodo. El diablo mental no se quedó callado. Reclamaba: «Esto no sirve para nada. Vas a volver a lo de siempre. Estás perdiendo tiempo». Pero esa persona tomó una decisión silenciosa. No discutir, no justificar, solo no obedecer. Ese fue su primer acto de disciplina real. Empezó a elegir a qué pensamientos les daba permiso para seguir vivos. Un día, al volver del trabajo, se dio cuenta de algo diferente. El cansancio seguía, las tareas seguían, los problemas seguían, pero dentro había un poco más de espacio, menos ruido, menos sensación de persecución. No porque la vida se hubiera vuelto fácil de repente, sino porque por primera vez en mucho tiempo no había pasado todo el día prestándole su mente a las mismas historias de siempre. Eso se convirtió en un pequeño ritual, no perfecto, no diario, no instagramizable. Algunos días se levantaba tarde y el celular ganaba, otros días la ansiedad arrasaba con todo, pero ahora había algo nuevo: conciencia. Podía notar cuándo su diablo mental estaba al volante, y en lugar de culparse, simplemente recuperaba las manos del timón. Con el tiempo, eso empezó a reflejarse en decisiones concretas. Dijo que no a una carga extra de trabajo que aceptaba siempre por miedo a quedar mal.
Se atrevió a tener una conversación honesta en su relación, en lugar de adivinar intenciones, dejó de obsesionarse con tener un gran propósito y empezó a enfocarse en hacer bien lo que ya tenía frente a ella. Nadie desde fuera habría dicho, «¡Wow! ¡Qué transformación espectacular!», pero por dentro sí lo era. Lo que había cambiado no era el mundo, era el dueño de la mente con la que miraba ese mundo. ¿Te gustaría algo así para ti, sin promesas mágicas ni frases de póster? Entonces necesitas hacerte preguntas que quizá no has querido sostener con calma. ¿Cuántos de tus pensamientos diarios hablan en pasado, recordando humillaciones, errores y oportunidades perdidas? ¿Cuántos hablan en futuro, imaginando tragedias, rechazos o fracasos? ¿Cuántos hablan realmente del presente, de lo que puedes decidir y accionar ahora? ¿Quién está dirigiendo ese tráfico? Otra pregunta incómoda. ¿Qué ganancia emocional obtienes de seguir prestándole tu mente al diablo? Puede sonar absurdo, pero hay una especie de comodidad en seguir sufriendo de la misma manera. Te es familiar. No tienes que responsabilizarte por lo que sí podrías cambiar. Puedes culpar al destino, a la infancia, a la pareja, a la economía, a Dios. No tienes que enfrentarte al vacío de decidir. A partir de hoy, no le voy a dar tanta autoridad a esta voz en mi cabeza. ¿Estás dispuesto a renunciar a esa comodidad? La disciplina mental no consiste en pensar positivo, ni en forzarte a sentir alegría cuando no la sientes. Se parece más a lo que hacía esa persona en la cama cada mañana, darte un momento para elegir el marco interno con el que vas a entrar al día. Puede ser algo muy sencillo. Hoy no voy a insultarme mentalmente. Hoy voy a prestar atención a lo que ya estoy haciendo en lugar de imaginar todo lo que falta. Hoy no voy a dar por hecho lo peor de los demás sin preguntar. Parecen ideas pequeñas, pero son actos de soberanía. Es la diferencia entre vivir prestando tu casa a cualquiera o decidir quién entra, por cuánto tiempo y para qué. En lo metafísico, podríamos decir que el diablo mental es la inercia del pensamiento no observado. Cuando no observas, te arrastra. Cuando observas, se debilita. Lo que se ilumina pierde fuerza. La disciplina es esa luz que pones cada vez que dices «esto estoy pensando ahora» y puedo elegir si lo sostengo o no. No tienes que pelearte con cada pensamiento. Tienes que verlos como lo que son, opciones. Algunas te acercan a la vida que quieres, otras te mantienen encadenado a la vida que ya no soportas. Pregúntate con honestidad. Cuando te hablas a ti mismo, ¿lo haces como alguien que cree que puedes crecer? ¿O como alguien que solo espera tu próximo error para decir «¿te lo dije?» ¿Cuánto tiempo más vas a dejar que esa voz dicte tus decisiones, tu energía, tu forma de amar y de trabajar? Sé que hay días en los que no tienes fuerzas para grandes cambios, en los que apenas puedes con lo básico. Esos días también cuentan. La disciplina que mata al diablo mental no se mide en heroicidades visibles, sino en gestos mínimos. No abrir una red social cuando estás ansioso, elegir una respuesta más calmada en una discusión, terminar una tarea sencilla antes de saltar a otra, apagar la luz a una hora razonable aunque quieras distraerte. Cada vez que haces eso, le estás diciendo a tu mente, no te presto más para lo mismo de siempre. Tal vez nadie te lo enseñó así. Quizá creciste en entornos donde el ruido mental era normal, donde el drama era cotidiano, donde el futuro siempre se miraba con miedo. La indisciplina es una adicción disfrazada de libertad. Voy a decirte algo que no suena bonito, pero es honesto. Muchas de las cosas que llamas «soy así», «me nace», «no me gusta planear» o «necesito libertad», en realidad son una forma elegante de no asumir el mínimo compromiso contigo mismo. Y esto no lo digo desde arriba, lo digo desde la experiencia de haber confundido durante años espontaneidad con falta de estructura, fluir con dejarme ir, vivir el presente con no querer hacerme cargo de nada que me exigiera continuidad. La indisciplina se siente al principio como aire fresco, no horarios rígidos, no exigencias internas claras, no reglas que parezcan limitarte. Puedes comer cuando quieras, mirar el móvil cuando quieras, acostarte a la hora que quieras, empezar proyectos cuando te llegue la inspiración y dejarlos a medias cuando te aburras. Y mientras estás dentro de esa dinámica, una parte de ti piensa, así es la vida, no quiero ser un robot, necesito sentirme libre. Pero si te detienes un poco, con calma, y miras lo que esa supuesta libertad te está dejando por dentro, ¿de verdad se siente como libertad? ¿O se parece más a una especie de caos suave que te acompaña a todos lados? Una sensación constante de ir tarde, de deberte cosas,
de no terminar nada, de estar cansado incluso cuando no has hecho tanto? Brian Tracy habla mucho de la disciplina como el puente entre tus metas y tu realidad. No lo dice con adornos místicos, lo dice con una simpleza brutal. O pagas el precio de la disciplina ahora, o pagas el precio del arrepentimiento después. Y si lo observas en tu día a día, verás que hay una especie de placer inmediato en no hacer lo que dijiste que harías. Ese pequeño alivio cuando decides posponer, ese descanso momentáneo cuando te dices luego, ese instante de respirar porque no vas a enfrentarte hoy a lo que te da miedo. Esa sensación es adictiva. Si cada vez que eliges no cumplir contigo sientes esa microdescarga de alivio, ¿no es lógico que tu mente empiece a buscarla una y otra vez? Ahí es donde la indisciplina deja de ser solo un hábito y empieza a comportarse como una adicción. Te promete descanso y a cambio se queda con tu paz. Te promete libertad y a cambio te encadena a la culpa y al autoengaño. Piensa en esas noches en las que sabes que deberías apagar la pantalla, dormir para poder rendir al día siguiente. Pero sigues desplazando el dedo abriendo un vídeo más, un capítulo más, un scroll más. Hay un punto donde ya sabes que te pasaste de la hora, que mañana lo vas a pagar en agotamiento y mal humor, pero sigues ahí. ¿Quién está decidiendo en ese momento? ¿Tu versión adulta y consciente o ese sistema interno que busca una dosis más de distracción para no enfrentarse al silencio? Lo mismo pasa cuando dices que quieres ahorrar, pero cada vez que te sientes vacío compras algo para sentirte mejor unos minutos. Cuando dices que quieres una relación sana, pero sigues volviendo al mismo tipo de vínculo que te rompe. Cuando dices que quieres avanzar en tu proyecto, pero misteriosamente siempre aparece algo urgente justo cuando ibas a sentarte a trabajar. Si miras con sinceridad, verás que tu vida está llena de pequeñas decisiones donde eliges lo que te calma en el momento, aunque te sabotea a largo plazo. ¿Cuántas de esas decisiones vistes como soy libre, hago lo que quiero? ¿Y cuántas en realidad fueron una renuncia silenciosa a lo que tú mismo dijiste que era importante para ti? Joe Dispenza, desde la neurociencia, explica que el cuerpo se acostumbra a ciertos estados emocionales y empieza a reclamarlos como un adicto. Si llevas años viviendo en la urgencia, en la presión, en el drama, en la estimulación constante, tu sistema se vuelve incómodamente dependiente de ese ruido. En el fondo, disciplinarte significa también dejar a tu cuerpo sin su dosis de caos. No es raro que, cuando intentas ordenar tus horarios o ser más consistente, te sientas inquieto, aburrido, casi atrapado. No es que la disciplina sea una cárcel, es que tu sistema estaba tan acostumbrado a la desorganización que la estabilidad le parece sospechosa. Y aquí viene la trampa más fina. Para no reconocer que te cuesta sostener el orden, lo cubres con un discurso bonito sobre la libertad. Yo no sirvo para las rutinas. Yo soy más de dejar que el día se dé. No me gusta estar amarrado a un plan. Si me siento obligado me bloqueo. ¿Te suena alguna? A todos nos ha pasado. La pregunta ¿es cierto que la disciplina te mata la libertad? ¿O es que temes que una vez te comprometas ya no tengas excusa para seguir siendo una versión menor de ti? Hay una escena que se repite mucho, con matices distintos, en la vida de muchas personas. Alguien se levanta un lunes decidido a cambiar. Desde hoy sí. Se organiza mentalmente, se promete comer mejor, enfocarse en lo importante, dejar de revisar el móvil cada 5 minutos, acostarse temprano. Ese día más o menos lo logra, el martes ya siente un poco de resistencia, el miércoles aparece un problema, se desordena el día y la nueva estructura se cae, el jueves vuelve a hábitos viejos, el viernes ya ni se acuerda. Y el sábado llega un pensamiento que se disfraza de consuelo, pero que en realidad es veneno. Es que no soy disciplinado, no es lo mío, yo funciono diferente. ¿Cuántas veces te has dicho algo así para justificar un abandono? Lo duro de ese momento no es que hayas fallado al tercer día. Eso es humano. Lo duro es que utilizas esa caída como prueba de una identidad. No tengo disciplina. Y a partir de ahí, cada intento de orden te recuerda todos los intentos fallidos previos, hasta que tu propia mente te convence de que es mejor no intentarlo en serio para no volver a sentirte fracasado. Sin darte cuenta, la indisciplina se vuelve un refugio, doloroso, pero conocido. Quiero contarte ahora la historia de alguien que empezó a ver esta dinámica de frente, sin nombres ni detalles externos, solo la experiencia interna. Durante años se definió como una persona libre. No le gustaba que le dijeran qué hacer, se incomodaba con la idea de agendas estrictas o planes muy estructurados. Cambiaba de proyectos, de metas, de planes con facilidad.
Se entusiasmaba rápido y se aburría igual de rápido. Por fuera parecía alguien espontáneo y creativo. Por dentro vivía con una sensación constante de no llegar a nada completo. Empezó varias veces a cuidar su cuerpo, a estudiar algo a profundidad, a construir un proyecto propio. Siempre, en algún punto, aparecía el mismo patrón: una semana fuerte, otra intermitente, después una excusa, luego otra, al final abandono. Cada vez se decía lo mismo: no lo sentí, se me pasó la motivación, no quiero vivir esclavizado de una rutina. Le gustaba pensar que eso era libertad. Un día, sin embargo, hubo un desencadenante pequeño, casi insignificante. Tenía un compromiso importante, algo que llevaba semanas posponiendo, una conversación pendiente, una decisión laboral que había ido estirando, un papel que tenía que firmar. Esa tarde eligió otra vez postergarlo. Encendió una serie, abrió el móvil, dejó para mañana lo que ya sabía que era urgente. A mitad de capítulo pausó. No por voluntad heroica, sino porque sintió una incomodidad física rara, como una mezcla de vacío en el pecho y peso en el estómago. Se quedó unos segundos mirando la pantalla en pausa y, por primera vez en mucho tiempo, se dijo la frase que había evitado: esto ya no es descanso, esto es huida. Esa honestidad, tan simple, lo descolocó. Apagó la pantalla, se quedó sentado en silencio y empezó a repasar mentalmente no lo que tenía que hacer, sino el camino que lo había traído hasta allí. Se dio cuenta de algo que quizá también te pase. Casi todas las veces que hablaba de libertad, en realidad hablaba de no querer sentir incomodidad. No quería sentirse incómodo dando una conversación difícil. No quería sentirse incómodo sosteniendo una rutina cuando ya no se sentía motivado. No quería sentirse incómodo diciendo que no a planes que rompían su orden. No quería sentirse incómodo con la cara de decepción de otros cuando ponía límites. Entonces, en nombre de la libertad, elegía siempre lo más cómodo en el momento. ¿Te identificas con eso en algún área de tu vida? Esa tarde tomó una decisión que no fue grandiosa ni perfecta, pero sí distinta. En lugar de prometer un cambio enorme, se planteó una sola regla consigo mismo, muy concreta y muy limitada en el tiempo. Por una semana, solo una, cada vez que note que estoy a punto de huir hacia una distracción, voy a detenerme 10 segundos y preguntarme: ¿esto es descanso o es escape? Nada más. No se prohibió las pantallas, ni la comida, ni decir que no. Solo se comprometió a mirarse antes de reaccionar. Lo que encontró fue incómodo. Descubrió que la mayoría de sus descansos eran escapes, que muchas de sus decisiones libres eran respuestas automáticas para no enfrentar el vacío de tomar una responsabilidad, que detrás de su discurso de «no quiero estar atado a nada» se escondía un miedo profundo a fallar si por fin se ataba a algo. No se convirtió en otra persona en 7 días. Tuvo momentos de caer en lo mismo, de distraerse sin pensarlo, de postergar. Pero la diferencia fue que ya no podía sostener el cuento de la libertad con tanta facilidad. Empezó a notar cómo se sentía después de cada decisión. Cuando elegía el escape, venía el alivio rápido y luego una especie de pesadez silenciosa, una sensación de haberse fallado a sí mismo otra vez. Cuando elegía hacer lo que había dicho que haría, el primer momento era desagradable, como empujar una puerta pesada, pero después venía una calma que no conocía. No euforia, no orgullo exagerado, simplemente descanso real, menos ruido en la cabeza. ¿Te has detenido alguna vez a sentir la diferencia entre esos dos tipos de descanso? La adicción a la indisciplina no se rompe con fuerza bruta, se rompe con conciencia, con el tipo de conciencia que te obliga a ver que ese «me doy permiso» que repites tanto, quizá no es un permiso sano, sino un abandono silencioso de tus propios acuerdos. Pregúntate con honestidad, cuando dices «me lo merezco» para justificar algo que sabes que te hace daño si se repite, ¿qué es lo que realmente te estás dando? ¿Un premio o una excusa? ¿Y qué precio pagas después? Metafísicamente, podríamos decir que cada vez que eliges la indisciplina en nombre de la libertad, estás enviando una señal al universo, o a la vida si prefieres esa palabra, que dice «no estoy dispuesto a sostener lo que digo que quiero». Y la vida, que opera por coherencia, responde en consecuencia. Te entrega oportunidades a medias, resultados a medias, relaciones a medias, no como castigo, sino como reflejo de lo que tú sostienes.
¿Cómo podría confiarte algo grande si ni siquiera puedes sostener algo pequeño que tú mismo definiste? Pensar como perdedor es automático, actuar como ganador es forzado. Si te escucharas con más atención, te darías cuenta de algo incómodo. No necesitas esfuerzo para pensar lo peor de ti, lo peor del día y lo peor de lo que puede ocurrir. Eso sale solo. No necesitas entrenamiento para imaginar que vas a fallar, para sentir que no eres suficiente, para sospechar que algo va a salir mal. Esa película se reproduce sin que la llames. En cambio, cada vez que intentas actuar como la versión de ti que quieres ser, sientes resistencia, incomodidad, rigidez, como si te pusieras una ropa que todavía no se siente tuya. Pensar como perdedor es automático, actuar como ganador es forzado, al menos al principio. Y no tiene nada que ver con tu valor como persona, tiene que ver con lo que tu mente ha practicado durante años. Si te han repetido, o tú mismo te lo has repetido, que no eres suficiente, que siempre te falta algo, que deberías ir más rápido, ganar más, hacer más, encajar mejor, entonces tu pensamiento por defecto se va a ir hacia ahí. Es lo conocido. Es el camino de menor resistencia del que hablan tanto los autores de autoayuda. Brian Tracy lo dice en términos muy sencillos. Tu mente se mueve por hábitos, y los hábitos que no eliges conscientemente se forman a partir de tus experiencias, tus creencias, tus miedos y las voces que dejaste entrar. No es raro entonces que, cuando quieres cambiar, lo primero que aparezca sea esa voz automática que dice «no vas a poder». Otra vez vas a dejar esto a medias. Tú no eres de los que logran esas cosas. ¿Te suena? La trampa está en que solemos creer que para actuar como ganador, primero hay que pensar como ganador, que deberías sentirte completamente seguro, confiado, alineado, motivado y claro, y solo entonces moverte. Pero la vida real rara vez funciona así. Si esperas a pensar como ganador para actuar como tal, lo más probable es que no actúes nunca, porque tu mente está programada para protegerte, no para desafiar tus límites. Joe Dispenza explica que para cambiar tu realidad tienes que generar una energía mayor que la de tu yo conocido. Eso suena muy espiritual, pero en lo cotidiano es más simple. Tendrás que hacer cosas que tu cuerpo y tu mente no quieren hacer, mientras te dicen que no tiene sentido, que estás forzando demasiado, que eso no eres tú. La primera vez que te levantas más temprano, la primera vez que dices que no a algo que te distrae, la primera vez que te sientas a trabajar aunque no tengas ganas, la primera vez que hablas desde la calma cuando quieres explotar, no te sientes un ganador. Te sientes raro, incómodo, casi falso, como si actúes. ¿Te has sentido así cuando intentas hacerlo mejor? Aquí hay algo importante que reconocer. Ese sentimiento de estoy forzando algo no significa que lo estés haciendo mal. Muchas veces significa que estás saliendo del territorio mental del perdedor automático. El pensamiento perdedor te dice, sé coherente con lo que siempre has sido. La acción ganadora te empuja a ser coherente con lo que quieres llegar a ser. Y esas dos coherencias, durante un tiempo, chocan. Imagina un día cualquiera. Tienes una tarea importante que sabes que puede cambiar cosas. Enviar una propuesta, hacer una llamada incómoda, terminar un trabajo pendiente, sentarte a estudiar algo que llevas tiempo evitando. Aparece el pensamiento automático. Estoy cansado. Mejor cuando esté más despejado. No es el momento ideal. Si lo hago ahora me va a salir mal. Ya es muy tarde para empezar bien, mejor mañana. Ese guión ya lo conoces. No lo piensas, te piensa. Y si no haces nada, lo obedeces. Ahora imagina que, en medio de ese ruido, eliges otra cosa. Te sientas, cierras distracciones, decides hacer aunque no te sientas listo. Tu cuerpo protesta, tu mente busca excusas, tu atención se quiere ir. Te sientes torpe, lento, incómodo. No hay épica. Solo estás ahí haciendo lo que dijiste. ¿Cuál de los dos momentos se parece más a actuar como ganador? No es el de la seguridad perfecta, ni el de la inspiración repentina. Es ese instante en el que te comportas como la persona que quieres ser aunque no pienses todavía como ella. Eso es lo que cuesta. Y es ahí donde muchos se rinden, porque confunden la incomodidad inicial con una señal de que esto no es para mí. Napoleon Hill insistía en que el éxito es, ante todo, la capacidad de persistir en una decisión clara aun cuando tu mente te ofrezca 1000 motivos para soltar. No hablaba de sentirte poderoso todo el tiempo, hablaba de sostener el rumbo,
Pensar como perdedor es automático porque tu mente se ha probado esa versión muchas veces y ha comprobado que, al menos, te mantiene a salvo del ridículo, de la exposición, del riesgo. Cuando piensas que no puedes, te proteges de intentarlo y fallar. Hay una lógica torcida pero real en ese mecanismo. Actuar como ganador, en cambio, te expone, te muestra, te hace vulnerable a equivocarte, a hacer el ridículo, a no dar la talla a la primera. Es totalmente comprensible que no te nazca al principio, no está diseñado para sentirse natural. Dentro de esa dinámica, quiero contarte la historia de una persona que vivió esta tensión en silencio durante mucho tiempo. Durante años se definió internamente como alguien promedio. No lo decía en voz alta, pero lo pensaba. En el trabajo se veía como el que cumplía lo justo, en las relaciones como el que no merecía demasiado, en la vida en general como alguien destinado a irla llevando. Tenía sueños, por supuesto, pero los colocaba en un futuro difuso. Algún día me gustaría. Cuando surgían oportunidades concretas, un proyecto nuevo, la posibilidad de liderar algo, un cambio de trabajo, aparecía la tormenta automática. No estoy preparado. Seguro hay alguien mejor. Si digo que sí, van a notar que no sé tanto. Así fue dejando pasar cosas. Un correo sin responder, una conversación que evitó, una propuesta para la que no era el momento, y así poco a poco fue confirmándose lo que pensaba. No soy de esos que destacan. Un día, sin embargo, la vida no le dio tanto margen de escape. En su trabajo surgió la necesidad de alguien que se hiciera cargo de un área nueva, algo que nadie había hecho antes ahí. No era un ascenso formal, pero sí una oportunidad de crecer, aprender, mostrar otra cara. El responsable directo se lo planteó con naturalidad. Creo que tú podrías hacerlo bien. ¿Te animas? Por dentro sintió lo de siempre. El vacío en el estómago, la mente acelerada, la lista de defectos desfilando uno tras otro. Por automático estuvo a punto de decir, no sé, piénsalo con alguien más, yo no tengo tanta experiencia. Pero por alguna razón que ni él supo explicar en ese momento, se escuchó a sí mismo de otra manera. Se dio cuenta de que ya conocía ese discurso. Llevaba años oyéndolo, siempre le había hecho caso. ¿A dónde lo había llevado? A un lugar cómodo pero estrecho. Le vino una pregunta simple, casi brutal. ¿Cuántas veces más vas a dejar que esa voz decida por ti? No respondió. Solo tomó aire y dijo algo que nunca había dicho en esa posición. Sí, me animo. No sé todo, pero quiero intentarlo. Si me acompañas al principio, lo hago. Esa frase fue, para él, profundamente forzada. No sintió que fuera él. Le tembló la voz un poco. El pensamiento automático no desapareció. Siguió diciéndole por dentro que se estaba metiendo en un lío, que luego se iba a arrepentir. Pero ya estaba dicho. Le dieron un tiempo para organizar cómo lo haría. Al llegar a casa, la mente hizo su trabajo. Le dibujó todos los escenarios de fracaso posibles. Lo vio equivocarse frente a otros, no saber responder preguntas, quedarse en blanco, perder credibilidad, hacer el ridículo, todo eso sin que nada hubiera ocurrido aún. Esa noche durmió mal, y al día siguiente, con los ojos pesados, se sentó con una libreta. No porque lo sintiera, sino porque había algo en él que sabía que, si no se preparaba, confirmaría sus peores miedos. Empezó a escribir lo que sí sabía, los pasos que sí podía dar, las dudas que tenía y que necesitaba aclarar con alguien. Actuar como ganador se concretó en gestos muy simples: pedir ayuda sin vergüenza, estudiar un poco más, organizar su tiempo de forma distinta, renunciar a ciertas distracciones, llegar antes a las reuniones para prepararlas. Nada heroico, pero muy distinto a su forma habitual de funcionar. Cada uno de esos actos le resultó forzado. No aparecía ninguna sensación de «ahora sí soy esa persona segura y exitosa». Más bien sentía un conflicto interno permanente. Una parte de él quería volver a lo conocido y renunciar. Otra parte se mantenía, paso a paso. Un día, después de varias semanas de estar en ese tironeo, alguien de su equipo se le acercó para agradecerle una decisión que había tomado. Le dijo algo sencillo: «Se nota que te estás tomando esto en serio, nos da confianza». Esa frase tan breve hizo algo dentro. No fue una transformación mágica, pero abrió una grieta en la identidad rígida de yo soy promedio. Empezó a ver una posibilidad. Tal vez no era tan malo como se había contado. Tal vez solo había vivido mucho tiempo obedeciendo pensamientos que le decían que no era capaz. ¿Te ha pasado que alguien ve algo bueno en ti antes de que tú puedas verlo?
No se trata de depender de la aprobación externa, pero a veces una mirada distinta te ayuda a cuestionar la historia que repites sobre ti mismo. La clave no fue el cumplido, la clave fue que él, a pesar de seguir pensando muchas veces como perdedor, había actuado distinto el tiempo suficiente como para que esa acción empezara a generar evidencia nueva. Napoleon Hill diría que la fe, entendida como confianza en tu poder de lograr algo, no aparece de la nada, se construye con experiencias. Y las experiencias no llegan si esperas a sentirte listo. Llegan cuando mueves los pies aunque tu mente diga que no. Quiero que te preguntes algo con calma. ¿En qué áreas de tu vida te has rendido a la idea de que simplemente eres así? Puede ser en el trabajo, en cómo manejas el dinero, en tu salud, en tus relaciones. ¿Dónde hay un yo ya sé que eso no es para mí, que nunca has puesto realmente a prueba con acciones sostenidas, no con intentos sueltos? Y otra pregunta más fina. ¿Qué piensas cuando ves a alguien que actúa con determinación, que se expone, que pide cosas, que propone, que se mueve? ¿Lo admiras? ¿Te inspira? ¿Te molesta? ¿Te incomoda? A veces lo que criticamos en otros es justamente lo que no nos hemos permitido en nosotros mismos. Pensar como perdedor es automático porque está alineado con la inercia, con la comodidad, con el miedo a salir mal parado. No requiere energía, de hecho, te la roba. Te la consume por dentro con preocupaciones que no se traducen en nada concreto. Actuar como ganador, en cambio, te exige energía extra. Te pide que te levantes cuando preferirías seguir acostado, que digas que no cuando preferirías evitar el conflicto, que digas que sí cuando preferirías esconderte, que te organices cuando preferirías improvisar, que hables cuando preferirías callar, y muchas veces al principio no sientes recompensa inmediata. Ese es el tramo más delicado, cuando ya empezaste a actuar distinto, pero los resultados todavía no llegan. Ahí la mente perdedora se pone creativa, te susurra, ¿ves? Tanto esfuerzo para nada, antes estabas mejor, esto de querer cambiar no sirve. ¿Cuántas veces has abandonado justo en ese punto en el que estaba empezando a moverse algo que aún no se veía? La propuesta no es que niegues lo que piensas ni que te obligues a repetir frases vacías del tipo «soy un ganador», mientras todo tu sistema se ríe por dentro. La propuesta es otra, aprender a ver tus pensamientos como el clima, no como leyes. Un día llueve, otro hace sol, otro está nublado. De la misma manera, un día tu mente te dirá que no puedes, otro te dirá que tal vez, otro te dirá que sí. ¿Qué pasaría si empezaras a actuar menos desde lo que piensas en el momento y más desde lo que decidiste cuando estabas tranquilo? Desde ese lugar más profundo donde sabes qué quieres construir de verdad, aunque no tengas todas las respuestas. La psicología conductual insiste en algo que a veces olvidamos. La acción puede cambiar la emoción. Pero para permitir que eso ocurra, necesitas soportar un tramo de incomodidad en el que tus emociones y tus acciones no están alineadas. Ahí es donde se siente forzado, ahí es donde se entrena el músculo interno. Y ahí es donde el diablo mental, esa parte de ti que quiere mantenerte pequeño, pierde poder poco a poco. Metafísicamente podríamos decir que cada vez que actúas como ganador en un cuerpo que todavía piensa como perdedor, estás enviando una señal distinta al campo de posibilidades en el que, según tantos autores, se mueve la vida. Puedes llamarlo universo, puedes llamarlo subconsciente, puedes llamarlo simplemente realidad. Empiezas a mostrarle que estás dispuesto a sostener una versión más alta de ti, incluso cuando no recibes aplausos ni garantías inmediatas. Y eso, tarde o temprano, tiene consecuencias. No mágicas, pero sí coherentes. La cuestión es, ¿estás dispuesto a verte a ti mismo en ese proceso sin caer en extremos? Porque también existe el riesgo de disfrazar el forzar saludable, el que te saca de tu zona de confort, con una autoexigencia cruel que no respeta tus límites. El diablo odia los horarios porque no puede entrar en ellos. Hay días en los que terminas agotado y, si eres sincero, no sabes exactamente de qué. No has corrido una maratón, no has tenido 10 reuniones seguidas, no has resuelto una crisis mundial, pero sientes la cabeza pesada, el cuerpo tenso y una especie de frustración silenciosa que no sabes dónde colocar. Si repasaras ese día con calma, verías algo que casi nunca miramos. Muchas horas estuvieron abiertas, sin dirección clara, disponibles para que cualquier cosa entrara. Y cuando hay huecos así, el diablo mental se instala cómodo. No le hace falta demasiado. Solo necesita que tú no hayas decidido qué hacer con ese tiempo. Napoleon Hill
hablaba de la deriva, ese estado en el que las personas pasan de una cosa a otra sin rumbo, reaccionando a lo que aparece, dejando que el día las use en lugar de usarlas ellas al día. Esa deriva no es solo una idea filosófica, se ve en lo concreto. Abres el móvil solo un momento y cuando miras ya pasó media hora. Empiezas una tarea y la interrumpes 5 veces porque recordaste otras pequeñas cosas. Te sientas a comer, pero comes mirando una pantalla, respondiendo mensajes, pensando en 1000 pendientes. Sales de ese día con la sensación de no haber estado en casi nada del todo. ¿Te reconoces ahí, al menos a ratos? Los horarios, en este contexto, no son una cárcel, son una puerta cerrada que protege esos espacios de la invasión constante. Por eso el diablo mental los odia, porque un horario bien elegido reduce sus oportunidades de colarse con sus excusas, distracciones y pensamientos repetitivos. Cuando tú le dices a una franja de tu día, esto es para esto, le cierras muchas ventanas a la deriva. No todas, porque somos humanos, pero sí las suficientes para empezar a respirar de otra manera. El problema es que muchos tenemos una relación infantil con la palabra horario. La asociamos con imposición, con escuela, con jefes, con obligación. Nos suena a lista rígida, a falta de aire. Entonces evitamos planear en nombre de la libertad, sin ver que cada hueco que dejamos, sin decidir, se convierte en terreno de juego para nuestro lado más caótico. ¿Qué pasa dentro de ti cuando piensas en organizar tu día con un poco más de intención? ¿Sientes resistencia, aburrimiento, miedo a perder espontaneidad? ¿O sientes alivio al imaginar que podrías dejar de vivir apagando incendios? Brian Tracy insiste en algo que puede parecer frío, pero que es profundamente liberador. Cada minuto que dedicas a planificar, si lo haces bien, te ahorra muchos minutos de confusión, de indecisión, de energía mal gastada. No habla solo de productividad, habla de claridad mental. Y si traemos esto al lenguaje metafísico del que venimos hablando, podríamos decirlo de este modo: donde hay claridad, el diablo mental tiene poco margen. Donde hay vacío, él entra. Piensa en una mañana típica. Si te levantas sin una mínima estructura, es probable que tu primer impulso sea mirar el teléfono. Ahí el día ya se abre en 1000 direcciones, mensajes, noticias, redes, pendientes. Tu mente se llena de ruido antes de que tú hayas decidido quién quieres ser hoy. En cambio, cuando tienes un horario sencillo que dice «los primeros 15 minutos son para mí, no para el mundo», esa franja se vuelve un pequeño santuario. Puedes usarla para respirar, para escribir, para ordenar mentalmente tus 3 prioridades, para conectar contigo o con lo que tú llames lo sagrado. No tiene que ser una práctica perfecta, lo importante es que esté decidida de antemano. ¿Te das cuenta de la diferencia interna entre empezar el día en modo reacción y empezar en modo elección? El diablo mental aparece con fuerza justo en los tramos en los que no hay algo definido. En el trabajo, por ejemplo, si no decides de antemano qué es lo importante de ese día, terminas atrapado en lo urgente de otros. Pasas de correo en correo, de mensaje en mensaje, saltando de tarea en tarea. Al final del día te sientes agotado, pero con la sensación de no haber tocado lo que realmente movía la aguja. En las relaciones, si no reservas tiempo de presencia real, el vínculo se va llenando de silencios distraídos, conversaciones a medias, encuentros compartiendo espacio pero no atención. Y luego te preguntas por qué sientes distancia. En la vida interior, si no te das un espacio mínimo para escucharte, cualquier ruido externo ocupa ese lugar. Series, música, redes, opiniones. Después te extraña no poder escuchar tu propia intuición. ¿Qué huecos de tu día están ahora mismo desprotegidos, sin ningún tipo de intención, y quién los está ocupando en tu lugar? La respuesta, si la miras con honestidad, no suele ser nadie. Suele ser todo lo demás. Quiero contarte la historia de alguien que vivía así, sin horarios claros, y que empezó a notar cómo ese desorden suave iba erosionando su vida. No por algo dramático, sino por un desgaste constante. Su día empezaba tarde. No porque no tuviera cosas que hacer, sino porque había ido acostumbrando su cuerpo y su mente a estirar la mañana. Ponía la alarma, la apagaba, volvía a dormir. Cuando al fin se levantaba, lo primero era el teléfono. Desayunaba rápido, revisando mensajes. Empezaba a trabajar, pero cada poco se distraía. Una notificación, un pensamiento, una tarea doméstica que de pronto parecía urgente. Comía trabajando o frente a una pantalla.
Por la tarde intentaba avanzar en cosas personales, pero el cansancio y la desconcentración lo empujaban a abrir redes o series solo un rato. Ese rato se extendía. Al llegar la noche, aparecía la culpa. No había hecho lo que quería. Sentía que el día se le había escapado entre los dedos. Para no sentirse mal, se distraía de nuevo. Se acostaba tarde y repetía: si lo miras de lejos, no parece la vida de alguien desastroso. Cumplía con lo básico, pagaba sus cosas, respondía a lo urgente. Pero por dentro había una sensación crónica de estar llegando siempre tarde, de ir detrás de los días, de no tener espacio para profundizar en nada. Vivía en la superficie de todo. Un día, dividido entre cansancio y frustración, se hizo una pregunta que quizá tú también te has hecho. ¿De verdad esto es todo? ¿De verdad mi vida adulta va a ser sentir que no me alcanza el tiempo, y aún así seguir regalándolo a cualquier cosa? No le llegó una respuesta mística, le llegó un recuerdo. Había leído en algún momento que el tiempo es la materia prima de la vida, una frase repetida en muchos libros de éxito que Brian Tracy y otros machacan por su importancia. Pero esa idea, que sonaba tan obvia, de pronto se sintió personal. Si el tiempo era la materia prima de su vida, ¿en qué la estaba invirtiendo de verdad? Decidió hacer algo muy concreto durante unos días: anotar con la mayor sinceridad posible en qué se le iba el tiempo, no para controlarlo todo, sino para ver. Los resultados lo incomodaron. Descubrió que pasaba más de 2 horas diarias en el móvil sin un propósito claro, que hacía pequeñas tareas que no eran urgentes justo en las horas en las que su mente estaba más fresca, que dejaba para el final del día lo importante, cuando ya estaba agotado, que no tenía ni un solo momento marcado para estar consigo mismo sin estímulos, que sus "no tengo tiempo" eran, en realidad, "no he decidido a qué decirle que sí con mi tiempo". Esa incomodidad fue el punto de partida. Hubiera sido fácil usarla para culparse, pero eligió otra cosa: verla como información. Entendió algo que es clave: el diablo mental no está solo en los pensamientos negativos evidentes, también está en estas estructuras invisibles que sostienen un estilo de vida disperso. Por eso odia los horarios, porque cuando tú eliges, con humildad pero con firmeza, qué hacer en ciertos tramos del día, desmontas muchas de esas estructuras sin necesidad de pelearte con cada pensamiento. Empezó pequeño. No intentó de golpe diseñar el día perfecto ni llenarlo de obligaciones. Solo puso 2 anclas. La primera, la mañana. Decidió levantarse media hora antes y dejar el teléfono fuera del alcance de la cama. Esa media hora sería para 3 cosas: estirarse, respirar unos minutos y revisar qué 3 tareas eran realmente importantes ese día. No creó un ritual complejo, solo se comprometió a no salir corriendo hacia el mundo sin haberse mirado un poco. Los primeros días fueron duros, el cuerpo pedía dormir más, la mente pedía la gratificación rápida del móvil. Pero había visto tan claramente en qué se le iba el tiempo que tenía una motivación distinta. No quería volver a sentirse secuestrado por su propio día. La segunda ancla fue a media tarde, un bloque de 1 hora para dedicarse a un proyecto personal que había postergado durante meses. Podía ser estudiar algo, avanzar en una idea, escribir, lo que fuera, pero esa hora tendría nombre y apellido. No siempre la aprovechó perfecto. Hubo días en que se distrajo, otros en que la ocupó en algo que no tocaba, pero el simple hecho de que esa franja existiera ya cambió algo. Empezó a notar que cuando llegaba ese momento, el diablo mental se activaba. Estás cansado, mejor descansa. Hoy no es un buen día para eso. Hazlo mañana, total no pasa nada. Antes, esas frases se mezclaban con el resto y se confundían con su propio criterio. Ahora, al tener un horario, podía verlas como lo que eran: intentos de sacarlo de algo que había decidido. No siempre ganó él, pero ya no perdía sin darse cuenta. ¿Te imaginas cómo sería en tu vida tener aunque sea 2 bloques al día con un propósito claro, donde tú decides quién entra y quién no? No estoy hablando de convertirte en una agenda andante, sino de dejar de vivir con el día completamente abierto, vulnerable a cualquier interferencia. Hay algo importante: los horarios que el diablo odia no son solo los externos, son sobre todo los internos. Puedes tener una agenda muy ocupada y aún así dejar que tu mente vague sin control. El horario interno tiene que ver con acuerdos como este: cuando estoy en esta tarea, estoy aquí, no me voy mentalmente a otro lado. Cuando estoy con esta persona, dejo el móvil a un lado.
Estas horas son sagradas para mi descanso y no las voy a llenar con ruido. Son decisiones invisibles, pero cambian la calidad de tu experiencia. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas cosas haces a la vez que podrías hacer una por una? ¿Cuánto tiempo pasas en actividades que no te nutren solo porque no has decidido que sí te nutre? ¿Cuántos momentos importantes se te escapan porque tu atención está en otra parte? Los horarios, bien entendidos, no son cadenas, son filtros. Le dicen a tu energía, por aquí sí, por aquí no. Le dicen al mundo, en este rato no estoy disponible para todo, estoy disponible para esto. Le dicen a tu diablo interno, no puedes aparecer a cualquier hora, no puedes interrumpirlo todo. Tu mente miente cuando no tiene órdenes claras. Hay momentos en los que te encuentras pensando cosas de ti y de tu vida que, si las dijeras en voz alta, sonarían exageradas, casi absurdas. A nadie le importo, todo me sale mal. Seguro esto va a terminar en desastre. Yo no sirvo para esto. Ya es tarde para cambiar. Lo curioso es que no llegas a esas conclusiones después de un análisis profundo, sino en esos ratos muertos en los que estás cansado, distraído, sin rumbo claro en el día, mirando al techo o deslizando el dedo por la pantalla sin intención. Esos pensamientos se cuelan justo cuando tu mente está suelta, sin una dirección definida. Y ahí está uno de los puntos más delicados. Tu mente, cuando no tiene órdenes claras, no se queda en silencio. Rellena los huecos con historias y casi siempre elige el peor final, la versión más dura sobre ti, la lectura más negativa de lo que ves. Esa es una de las formas más silenciosas en las que el diablo mental trabaja. No tanto gritándote cosas horribles, sino aprovechando cada espacio sin propósito para sembrar una semilla de duda, de miedo, de culpa. Y como estás acostumbrado a creer todo lo que piensas, no sueles cuestionar esas frases, las sientes tuyas. Pero una cosa es tener pensamientos y otra es que esos pensamientos sean verdad. Brian Tracy insiste mucho en la importancia de la claridad. Saber qué quieres, qué es importante hoy, qué vas a hacer con tu tiempo. No lo plantea solo como una herramienta de éxito profesional, sino como una protección mental. Porque cuando no decides a qué vas a dirigir tu mente, ella decide por ti. Y en la mayoría de las personas esa decisión se inclina hacia el lado oscuro. Preocupación, comparación, anticipación negativa. Joe Dispenza, desde otro ángulo, dice que la mente condicionada tiende a repetir lo que ya conoce. Si ha vivido más tiempo alimentándose de miedo que de confianza, seguirá fabricando miedo hasta que reciba una instrucción distinta. No basta con desear pensar mejor, tienes que decirle a tu mente dónde enfocarse, de lo contrario ella seguirá buscando problemas que resolver incluso donde no los hay. Piensa en situaciones cotidianas. Esa persona que te importa tarda un poco más en responder un mensaje. Objetivamente, lo único que sabes es que está tardando, pero si en ese momento tú no estás centrado en nada concreto, si estás con la atención flotando, tu mente entra al vacío con una velocidad impresionante. Ya se cansó de mí. Seguro está con alguien más. Algo hice mal otra vez. De una respuesta tardía pasaste a construir un drama entero. ¿Quién te aseguró que esa historia era cierta? Nadie. Fue tu propia mente llenando el hueco de información con la tinta con la que está acostumbrada a escribir, la del miedo al rechazo. Lo mismo ocurre cuando en el trabajo ves un gesto neutro de tu jefe o de un compañero y como no sabes qué significa, lo interpretas desde tu inseguridad. No valoran lo que hago, están pensando en prescindir de mí, no doy la talla. La mente no soporta no saber, así que inventa. Y como no le diste una orden clara sobre qué es importante hoy, sobre qué problema real merece tu energía, termina convirtiendo cualquier detalle en una amenaza. ¿Cuántas veces has sufrido por escenarios que nunca ocurrieron? ¿Cuántas horas has vivido con el cuerpo tenso por conversaciones que solo sucedieron en tu cabeza? No es que estés loco, es que tu mente está haciendo lo que sabe hacer cuando la dejas sola, anticipar lo peor para sentir que se protege. El problema es que esa protección sale demasiado cara. Napoleon Hill hablaba de la definición de propósito como el punto de partida del control personal. No se refería solo a tener un gran objetivo de vida, sino a tener clara una dirección desde la cual evaluar lo que piensas y lo que haces. Cuando no hay esa definición, o cuando el propósito solo existe como idea vaga, los pensamientos se vuelven como gente en una estación sin carteles. Todos corren, pocos saben hacia dónde, y cualquier anuncio se siente urgente aunque no vaya dirigido a ti. En la vida diaria,
Esto se parece a levantarte sin saber realmente qué es lo esencial de tu día. Sabes que tienes muchas cosas que hacer, pero no has decidido cuáles son realmente importantes. Entras a la jornada con una sensación de deuda generalizada. En ese estado, cualquier pensamiento que aparezca, no vas a alcanzar, eres un desastre organizando tu vida, entra directo a tu sistema emocional, porque no tienes una orden clara que lo ponga en contexto. Si hoy tu instrucción interior fuera, por ejemplo, lo prioritario es terminar este informe y cuidar mi energía, podrías, cada vez que apareciera un pensamiento catastrofista, contrastarlo con esa orden. ¿Esto que estoy pensando me ayuda con mi prioridad o solo me agota? Esa simple pregunta actúa como filtro, pero si no hay prioridad, la mentira mental se cuela como verdad porque no hay con qué confrontarla. Quiero que veas esto en una historia concreta. Piensa en una persona que vive con la mente siempre ocupada pero rara vez enfocada. Su día empieza con el sonido de la alarma y, casi en automático, con la mano buscando el teléfono. Antes de salir de la cama ya ha leído mensajes, ha visto noticias, ha mirado un par de publicaciones en redes. Su mente ya está llena de imágenes ajenas, de comparaciones, de preocupaciones del mundo. Se levanta con prisa, desayuna de pie, pensando en todo lo que debería hacer, pero sin haber elegido qué va a hacer en realidad. Se va al trabajo arrastrando esa sensación difusa de ir tarde. En el camino, su mente le dice cosas como: no estás avanzando, otra vez vas a dejar todo a medias, nunca vas a tener la vida que quieres. No son frases nuevas, llevan años sonando ahí, como una radio de fondo. En el trabajo cumple con lo urgente, responde correos, atiende llamadas. Cada vez que intenta concentrarse en algo más importante, aparece alguna interrupción externa o interna. La interna suele ser un pensamiento que dice: esto es demasiado para ti, seguro te criticarán, mejor haz algo más fácil, y ante esa frase, que en ese momento se siente muy real, se desplaza hacia tareas pequeñas para sentir que, por lo menos, está haciendo algo. Al final del día, cuando por fin llega a casa, la mente le pasa la factura. No hiciste nada significativo, perdiste el día, no sabes organizarte. Se siente culpable, frustrado, triste. Para no escuchar tanto esas voces, se distrae con más pantallas. Se acuesta tarde, agotado, con la sensación de estar fallando en todo, y repite. Lo importante aquí no es juzgarlo, sino ver algo con claridad. En ningún momento de ese día se detuvo a darle una orden clara a su mente. Nunca le dijo: esto es lo que hoy sí voy a hacer. Esto no merece mi energía. Esta preocupación no es un hecho, es solo un pensamiento. Dejó que fuera la inercia, el entorno y la historia vieja sobre sí mismo lo que dictara las prioridades. Su mente miente todo el tiempo diciéndole que no hace nada cuando en realidad no ha dejado de moverse. Miente cuando asegura que nadie lo valora, porque hay personas que sí lo valoran aunque él ahora no pueda verlo. Miente cuando sentencia que ya es tarde, porque objetivamente aún tiene oportunidades. Pero como no la ha entrenado para distinguir entre un pensamiento automático y un hecho, él lo traga todo como una verdad absoluta. ¿Te pasa algo parecido, quizás de forma menos intensa, en tu propia vida? Hay una escena que cambió algo en el camino de esta persona. No fue un gran evento. Fue una tarde cualquiera en la que tocó fondo de una manera silenciosa. Venía de otro día de hacer mucho y sentir que no hizo nada. Se sentó en la cama con la ropa aún puesta, se miró las manos, se escuchó por dentro diciendo otra vez: soy un desastre, y por primera vez se preguntó desde un lugar menos emocional: ¿sobre qué base estoy diciendo esto? ¿Cuál es la orden que le estoy dando a mi mente para que me hable así? Se dio cuenta de que no había ninguna orden, solo había ruido. Decidió entonces hacer algo muy sencillo, casi básico, pero que él nunca había hecho con constancia: escribir una instrucción para su día antes de empezar a reaccionar. No una lista de 20 tareas, solo una frase que definiera hacia dónde quería orientar su atención. La primera mañana que lo intentó, se sentó a la mesa con una hoja en blanco. Tenía sueño, la mente ya quería irse a revisar el teléfono, pero se obligó a aguantar esa incomodidad unos minutos. Escribió: hoy mi orden para mi mente es esta: terminar el trabajo que he estado evitando y tratarme con respeto aunque no salga perfecto. No fue una frase de libro, fue lo que en ese momento necesitaba. Cada vez que durante el día aparecía el pensamiento mentiroso de no estás haciendo nada mientras estaba en medio de esa tarea, la recordaba. No es verdad,
Estoy cumpliendo la orden que di esta mañana. Y cada vez que cometía un error y la mente saltaba con el viejo ataque de «eres un inútil», intentaba, no siempre con éxito, responder: la orden fue tratarme con respeto. Esto que me estoy diciendo no cumple esa orden. Al principio se sentía raro, casi artificial, como si estuviera actuando. Pero había un pequeño cambio. Por primera vez no estaba aceptando cada frase de su mente como una descripción objetiva de la realidad. Las estaba evaluando en función de una intención más profunda. Con los días empezó a sofisticar un poco sus órdenes. Algunas mañanas escribía: hoy mi mente trabaja para encontrar soluciones, no culpables. Otra: hoy mi mente se enfoca en lo que sí depende de mí. Otra: hoy mi mente va a buscar motivos reales para agradecer, no excusas para quejarse de todo. No siempre lo lograba, por supuesto. Había jornadas en las que el cansancio ganaba, otras en las que el viejo guión volvía con fuerza. Pero la diferencia ya estaba sembrada. Cuando la mente venía con una mentira del tipo «tu vida no tiene sentido», él tenía al menos dos anclajes para cuestionarla: lo que había decidido que era significativo ese día y los hechos concretos que la desmentían. Empezó, por ejemplo, a responder a esa frase con preguntas como: ¿es cierto que no tiene sentido? ¿O hoy no he mirado con calma qué sentido tiene? En vez de tragarse la mentira entera, la desmontaba un poco. ¿Qué orden le estás dando tú a tu mente cuando empiezas el día? ¿Sabes qué quieres que haga con tus emociones, con tu atención, con tus recuerdos, o la dejas a merced de lo primero que aparezca en la pantalla o en el entorno? Porque si tú no le dices por aquí, el algoritmo del miedo, de la comparación y de la urgencia se encargará de decir por allá, y ese allá casi nunca coincide con tu paz. A nivel psicológico, podríamos decir que la mente tiene sesgos, tiende a fijarse más en lo que falta que en lo que hay, más en lo que puede salir mal que en lo que puede salir bien, más en la crítica que en el reconocimiento. Ese sesgo tenía sentido cuando nuestra supervivencia dependía de anticipar peligros físicos constantes. Hoy, en una vida donde tu mayor amenaza no es un depredador sino una notificación, ese mecanismo se queda desfasado, pero sigue funcionando. Por eso, si tú no actualizas a tu mente con órdenes claras: esto es lo que realmente es peligroso hoy, esto no lo es, esto merece preocupación, esto solo merece un apunte en la agenda, ella va a tratar como tragedia cosas que solo son molestias, y vivirás con el cuerpo en alarma por asuntos que no necesitan tanta energía. Desde la mirada metafísica, podríamos decir que la mente es un canal a través del cual pasa la energía creativa. Si no le das una dirección, esa energía busca salida en forma de fantasías negativas, de diálogos internos destructivos, de preocupaciones que no se concretan. La orden clara funciona como un cauce. En lugar de dejar que el agua se desborde e inunde todo, le marcas un camino para que riegue lo que quieres que crezca. La pregunta que quizá no te has hecho con suficiente sinceridad es: ¿qué está regando hoy tu mente con el tipo de pensamientos que sostienes cuando nadie te ve? Si tu mente miente cuando no tiene órdenes claras, tu responsabilidad no es pelearte con ella cada vez que miente, sino empezar a darle órdenes cada vez más concretas, más alineadas con la persona que quieres ser. Eso no significa controlar cada pensamiento, eso sería agotador e imposible. Significa instalar algunas decisiones fundamentales. Conmigo no se habla con desprecio. Mi valor no se negocia solo porque hoy algo me salió mal. No voy a creer el primer pensamiento que aparezca cuando estoy cansado o ansioso. Son límites interiores. Igual que no dejarías que cualquiera entrara a tu casa a insultarte, puedes empezar a no dejar que cualquier frase que tu mente te lance se convierta en tu verdad. ¿Te has dado cuenta de que las peores cosas que piensas sobre ti aparecen cuando estás sin foco, sin compañía o sin una tarea que te implique de verdad? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que ese momento llegue, te adelantaras con una orden del tipo: cuando esté en ese vacío, mi mente va a preguntarse qué necesita mi cuerpo, no qué historia terrible puede inventar? Puede sonar simple, pero entonces quizás, en lugar de inventarte un rechazo inexistente, te levantarías a beber agua, a caminar un poco, a respirar. Dar órdenes claras a tu mente no es tiranía, es cuidado. Es asumir que, igual que un niño sin guía acaba haciendo lo que sea para llamar la atención, una mente sin guía acaba dramatizando para sentirse viva.
Y tú no estás aquí para vivir al ritmo de esos dramas. Poco a poco, cuando empieces a practicar esta manera de relacionarte con tus pensamientos, notarás algo interesante. La mente no se calma porque la calles, se calma porque sabe qué hacer. La emoción sigue a la acción, no al revés. Si esperas a sentirte bien para empezar, casi nunca empiezas. Esta es una de las verdades más simples y más difíciles de aceptar. Nos han enseñado, de forma sutil, a organizar la vida así. Primero me siento motivado, con ganas, inspirado, alineado, y entonces actúo. Primero llega la confianza, luego doy el paso. Primero aparece la claridad, después tomo la decisión. Suena lógico, casi romántico, pero si miras tu día a día con honestidad, verás que la mayoría de las veces ocurre lo contrario. Cuando actúas, la emoción se ordena. Cuando te mueves, el miedo se recoloca. Cuando empiezas, aparece un tipo de energía que nunca hubiera llegado si te hubieras quedado esperando a sentirte listo. Y es precisamente en ese hueco entre lo que sientes y lo que haces donde el diablo mental se cuela con más fuerza. Porque sabe que si consigue mantenerte pegado a tu estado emocional presente, te tiene quieto. Es cómodo pensar que no es el momento solo porque dentro hay pereza, duda, cansancio o tristeza. Es cómodo decir cuando tenga más claridad lo haré, mientras sigues alimentando pensamientos que jamás te darán esa claridad. Brian Tracy lo resume de forma muy directa. La acción no solo es el resultado de la motivación, es también su causa. A veces tienes que empezar sin ganas para que las ganas aparezcan, pero esto choca con la forma en que solemos relacionarnos con nuestras emociones. Les hemos dado un poder que no pueden sostener. Si hoy me siento inseguro, deduzco que no debo avanzar. Si hoy me siento triste, concluyo que no puedo tomar decisiones. Si hoy me siento ansioso, creo que lo mejor es no mover nada. Y así pasan semanas, meses, incluso años, con la vida esperando a que por dentro todo se acomode mágicamente para entonces recién atreverme. ¿Cuánto tiempo has perdido esperando que llegue el estado emocional perfecto para empezar algo que sabes en el fondo que es importante para ti? No hablo de actuar como una máquina que ignora lo que siente. Hablo de comprender que una emoción es una foto del momento, no el mapa completo, es una temperatura, no el clima de toda la vida. Joe Dispenza explica que la mayor parte de las personas vive en un estado emocional memorístico, reaccionan hoy con las mismas sensaciones de ayer, porque no han cambiado ni sus pensamientos ni sus hábitos. Esperan sentir algo nuevo sin hacer nada nuevo. Es como querer que el cuerpo desarrolle músculos mirando fotos de gente entrenando. Puedes imaginarlo, puedes inspirarte, pero el cuerpo no cambia hasta que se mueve. La mente funciona igual. Te puedes pasar horas leyendo frases, escuchando audios, viendo videos, sintiendo por momentos un impulso distinto. Pero tu identidad no se reorganiza hasta que sostienes acciones concretas que contradicen lo que sientes. No una vez, sino el tiempo suficiente como para que tu sistema entienda que vas en serio. Quizá aquí te preguntes, ¿no es peligroso actuar cuando no me siento bien? Depende de qué entiendas por bien. Si por bien quieres decir en paz, presente, lúcido, es sano buscar estados desde los cuales decides mejor. Pero muchas veces no me siento bien significa estoy incómodo, o tengo miedo, o no estoy acostumbrado a esto. Y esas sensaciones no son una señal de que no debas actuar, son más bien un indicador de que estás tocando un borde nuevo. El diablo mental se disfraza entonces de prudencia, te susurra. No cambies de trabajo hasta estar seguro al 100%, sabiendo que esa seguridad total nunca llega. Te dice, no hables de lo que sientes hasta que tengas las palabras exactas, sabiendo que esas palabras se encuentran justo cuando te atreves a hablar. Te repite, no empieces ese proyecto hasta sentirte realmente capaz, sabiendo que la sensación de capacidad crece con la práctica, no antes. ¿Cuántas conversaciones importantes has pospuesto con el argumento interno de «no estoy preparado»? ¿Cuántas decisiones has ido arrastrando porque estabas esperando un día sin miedo, sin dudas, sin posibilidad de equivocarte? Imagina un escenario cotidiano. Una persona lleva meses pensando en retomar su salud, hacer algo de ejercicio, mejorar su alimentación, cuidar su cuerpo. No tiene una enfermedad grave ni un aviso dramático, simplemente siente que se cansa más, que duerme peor, que no se reconoce en el espejo. Cada noche se dice, mañana empiezo. Y cada mañana, al sonar la alarma,
El cuerpo pesa como si llevara piedra encima. La mente rápidamente pone palabras a esa sensación. Estoy agotado, no es el día. Si salgo ahora me voy a marear. Mejor empiezo un lunes. Hoy tengo muchas cosas, no voy a rendir. Ese diálogo ocurre antes de que haya realizado un solo movimiento. Se rinde a la emoción y actúa en consecuencia. Apaga la alarma, se queda en la cama. La emoción de desánimo manda, la acción se adapta. Es solo después de repetir este patrón muchas veces que aparece una culpa sorda, una tristeza en forma de frase: no tengo fuerza de voluntad, yo soy así. Y se lo cree. Pero un día, por acumulación de cansancio interno, algo se quiebra. Esa persona no vive una epifanía espectacular, ni escucha una voz mística. Simplemente se cansa de sí misma. Suena la alarma, siente lo de siempre, piensa lo de siempre, y entre el impulso de apagar y el gesto de hacerlo, se abre una rendija. Una pregunta distinta asoma casi como un susurro. ¿Y si hoy lo hago igual de todas formas? No con ganas, no con entusiasmo, no con una playlist motivadora. Solo igual. Se sienta al borde de la cama, con cara de pocos amigos, con el cuerpo protestando. Se viste medio a oscuras, sale a caminar unos minutos cerca de casa. Los primeros pasos son pesados. La mente no se calla. Esto no sirve de nada. Mira cómo estás, no vas a sostenerlo. Pero algo ya es diferente. Hoy la emoción no se ha impuesto del todo sobre la acción. Los músculos se van calentando, la respiración se ajusta, la sangre se mueve. Después de 10, 15 minutos, no se siente espectacular, pero tampoco igual que en la cama. Empieza a aparecer una sensación nueva, pequeña, casi tímida. Lo estoy haciendo. Esa sensación que no existía antes de levantarse ha sido generada por el movimiento. No vino primero, vino después. Al volver a casa no ha cambiado su vida, pero hay un matiz distinto en su diálogo interno. Cuando la mente intenta soltar su frase favorita, nunca haces nada, hay un hecho concreto que la contradice. Hoy sí hizo algo. Y ese pequeño hecho, sumado a otro y a otro, acaba construyendo una base emocional nueva. La próxima vez que suene la alarma, el cuerpo seguirá protestando, pero ya tendrá memoria de cómo se siente después de moverse. La emoción de desánimo seguirá apareciendo, mas la emoción de satisfacción quieta que viene después de cumplir con una acción. ¿Te has permitido sentir ese tipo de satisfacción? No la de un logro enorme, sino la de haberte obedecido en algo pequeño. ¿Recuerdas cómo se siente tu cuerpo cuando haces lo que dijiste que harías, incluso si nadie más lo ve? Lo mismo ocurre en el trabajo. ¿Cuántas veces has querido enfrentar una tarea difícil y has esperado a tener ganas? Hay un informe, una llamada de ventas, una propuesta, un estudio que sabes que es clave, pero como no sientes motivación, lo arrastras. Haces primero lo fácil, lo rápido, lo que no da miedo. Llegas al final del día con algo de culpa y te prometes que mañana sí. Sin darte cuenta, estás dándole a tu mente una lección diaria. La emoción manda, la acción obedece. Brian Tracy habla mucho de comerse primero la rana, es decir, hacer a primera hora eso que menos te apetece pero más impacto tiene. No porque de repente vayas a amarlo, sino porque sabe que cuando lo haces al inicio del día, generas una emoción de avance que te acompaña después. Si lo dejas para el final, la emoción de evitación te persigue como una sombra. En las relaciones pasa algo parecido. A veces sientes distancia con alguien que te importa, te duele, lo piensas, lo analizas, le das 100 vueltas. Esperas a que llegue el momento perfecto, el tono perfecto, la total seguridad de no ser malinterpretado. Mientras tanto, actúas desde el miedo, te cierras, te alejas un poco, respondes más frío, supones. La emoción está a cargo. ¿Qué pasaría si, a pesar del miedo a quedar expuesto, te permitieras la acción de abrir una conversación sencilla? Necesito hablar de esto, no tengo todas las palabras, pero quiero que estemos bien. La emoción de vulnerabilidad te acompaña, sí, pero cuando atraviesas el acto, aparecen otras emociones que no hubieran llegado solas. Alivio, claridad, incluso si la conversación no es fácil. ¿Cuántos malentendidos se sostienen porque estás esperando sentir la seguridad perfecta para acercarte al otro? Si miras hacia atrás,
verás que algunos de los momentos más valiosos de tu vida no vinieron precedidos por ganas, sino por decisiones que hiciste con miedo incluido. Hay algo más, a un nivel profundo. Cuando cada día te sientas a esperar que la emoción adecuada venga antes de actuar, estás enseñándole a tu inconsciente que él es el jefe, que tú eres una especie de empleado que solo se mueve cuando el clima está cómodo. En términos metafísicos, estás usando tu poder creador al revés. En lugar de dejar que tu acción influya en tu estado interno, dejas que tu estado interno bloquee tu acción. Joe Dispenza insiste en que para crear una nueva realidad tienes que aprender a actuar como la persona que quieres ser, incluso cuando tu cuerpo aún esté acostumbrado al yo antiguo. El diablo se alimenta del mañana, el ganador vive hoy. Si pudieras escuchar todas las veces que dices mañana, te asustarías un poco. Mañana empiezo a cuidarme, mañana ahorro, mañana hablo con esa persona, mañana organizo mi vida, mañana dejo este hábito, mañana me tomo en serio lo que digo que quiero. Es curioso, el mañana casi siempre suena razonable, jamás suena agresivo. No te dice nunca lo harás, solo te susurra no ahora, y como no suena tan duro, se cuela sin resistencia. No es un no frontal, es un después, y ese después es precisamente el lugar donde el diablo mental come tranquilo. El mañana, en la práctica, es el basurero donde tiras todo lo que hoy te incomoda enfrentar. Y cuanto más cosas tiras allí, más grande se hace la montaña de pendientes invisibles que cargas en la espalda. El cuerpo está aquí, pero tu mente vive en deuda con un futuro que nunca termina de llegar. Napoleon Hill lo veía con claridad cuando hablaba de la dilación como una de las principales herramientas del enemigo, ese diablo simbólico que usa tu pereza, tu miedo y tus justificaciones para mantenerte pequeño. No necesita convencerte de que renuncies a tus sueños, le basta con convencerte de que los persigas, mañana. Mientras tanto, el hoy se va llenando de lo mínimo, de lo urgente, de lo que toca, y el alma se va quedando con esa sensación sorda de que algo importante se está postergando siempre. La mente lo sabe y duele, aunque no tengas palabras. Brian Tracy, desde un enfoque más práctico, insiste en que la calidad de tu vida se define por lo que haces con tus horas de hoy, no por las promesas que haces para el mes que viene. Suena obvio, pero fíjate qué tanto de tu energía se va en imaginar futuros posibles, en diseñar cambios mentales, en visualizar una nueva versión de ti, y qué tanto de esa energía se traduce en un gesto concreto ahora mismo. No mañana, no el lunes, no cuando llegue el momento perfecto, sino en este tramo pequeño de tiempo en el que estás leyendo esto. ¿Qué podría hacerse hoy, aunque sea en pequeño, que llevas demasiado tiempo empujando hacia adelante con la excusa de que no es el momento? La vida cotidiana está llena de escenas en las que el diablo se alimenta de tus mañanas mudos. Piensa en ese examen, ese curso, ese proyecto que quieres terminar. Lo ves en tu mente concluido, te imaginas sintiendo alivio, orgullo, descanso, pero cuando llega el momento de sentarte frente al material, tu mente te propone algo aparentemente inocente. Hoy estás demasiado cansado para concentrarte bien, mañana lo harás con más cabeza. Aplazas una hora, luego un día, luego una semana. Cada vez que lo haces, tu cerebro recibe una lección. Cuando algo importa y da miedo, lo mandamos al futuro. La próxima vez, ya ni te cuestiona, repite el patrón. Joe Dispenza explicaría que estás reforzando una conexión neurológica. Ante el estímulo, algo importante que me reta, la respuesta automática se vuelve postergar. No es que seas flojo por naturaleza, es que llevas años entrenando ese circuito, y mientras tanto tu energía creativa se queda atrapada en pensamientos sobre lo que algún día harás en vez de ponerse a trabajar en lo que sí puedes tocar hoy. Quiero que pienses en otro terreno donde el mañana manda. Las conversaciones pendientes. Sabes que hay algo que necesitas decir, un límite que marcar, una disculpa que ofrecer, una verdad que sacar a la luz. No lo haces hoy porque no quieres arruinar el día, porque no es buen momento, porque la otra persona está ocupada, porque no tienes las palabras perfectas. Lo vas estirando, lo metes en la carpeta del cuando estemos tranquilos. Misteriosamente, ese momento tranquilo nunca llega. Y mientras tanto, el vínculo se va llenando de suposiciones, de silencios, de malentendidos. También ahí se alimenta el diablo, del hueco entre lo que sabes que deberías decir y lo que eliges callar por miedo.
En ese hueco crecen historias que te haces sobre el otro, sobre ti mismo, sobre la relación. Historias que luego te crees como si fueran hechos. ¿Cuántas veces has sufrido más por lo que imaginaste en el tiempo que estuviste postergando que por lo que realmente ocurrió cuando al fin te atreviste a hablar? Hay un detalle importante. El ganador no es alguien que no piensa en el futuro. Tampoco es alguien que vive como si no existiera mañana, quemándolo todo. El ganador es quien usa el futuro para orientarse, pero vive y decide desde el hoy. Sabe que puede planear a 1 año, a 5 años, pero entiende que ninguno de esos planes tiene peso si hoy, en la práctica, no hace nada alineado con ellos. El perdedor, en cambio, se refugia en el futuro para no actuar en el presente. Usa la imaginación como anestesia. Se calma imaginando cómo será cuando por fin, y ese alivio momentáneo le alcanza para seguir sin mover nada ahora. ¿Te pasa que cuando te sientes mal te consuelas pensando en tu yo del futuro, que ya lo logró todo y está en paz, pero al terminar la fantasía no das ni un paso en esa dirección? Ese choque entre el mundo que imaginas y el mundo que habitas desgasta mucho. Quiero contarte la historia de una persona que vivió años alimentando mañanas, hasta que el cuerpo empezó a pasarle la factura. Siempre ha sido alguien que piensa mucho. Desde joven soñaba con cambiar cosas en su vida, emprender, aprender algo nuevo, sanar heridas viejas, mejorar su relación con el dinero, con su cuerpo, con sus vínculos. Podía pasarse horas hablando de lo que algún día iba a hacer. Tenía cuadernos llenos de planes, listas de propósitos, frases inspiradoras pegadas en la pared. En momentos de entusiasmo se veía a sí mismo con una vida completamente diferente. Sentía un impulso real, un anhelo profundo, pero en el día a día la mecánica era otra. El despertador sonaba y en lugar de preguntarse ¿qué puedo hacer hoy para acercarme a esa vida?, pensaba, hoy solo voy a sobrevivir, ya mañana empiezo en serio. Al trabajo iba con la cabeza en el algún día. En su tiempo libre, cansado, elegía distraerse. No porque fuera malo, sino porque la mezcla de culpa por no hacer y presión por todo lo que quería lograr lo dejaba sin fuerzas. Vivía partido, una parte en el sueño, otra parte en la inercia. Pasaron años así. No había un desastre, pero tampoco un avance claro. Iba cumpliendo con lo que la vida le pedía en automático, mientras sus deseos más íntimos se iban acumulando en la bodega del mañana. Hasta que un día el cuerpo dijo basta de manera silenciosa. No fue una enfermedad grave, fue algo más discreto, una fatiga constante, dolores que aparecían sin explicación, insomnio, una sensación de estar siempre acelerado por dentro, aunque por fuera no pasara gran cosa. Empezó a tener la sensación de ver su vida desde fuera, como si fuera un espectador. Notaba una frase que se le repetía por dentro. Estoy desperdiciando algo. En una consulta médica de rutina, el doctor le dijo algo que no esperaba. No fue un diagnóstico dramático, fue una pregunta. ¿Hay algo en su vida que sienta que está posponiendo desde hace tiempo? Se quedó mudo. Iba buscando una pastilla y se encontró un espejo. Volvió a casa con análisis normales y una inquietud enorme. Esa noche, en lugar de distraerse como siempre, se sentó con una libreta. No a hacer otro plan a futuro, sino a escribir una sola cosa. ¿Qué es eso que llevo demasiado tiempo empujando al mañana? Empezaron a salir cosas. Un proyecto profesional que siempre había querido intentar, pero que no iniciaba porque no era el momento. Una conversación pendiente con un familiar pospuesta por no complicar. Un cambio de hábitos físicos que siempre empezaba el lunes que viene. Lo más doloroso fue darse cuenta de que llevaban años siendo las mismas cosas. No había nuevos sueños, solo los mismos estirados como chicle. Algo se quebró ahí. No fue que de un día para otro se convirtiera en otra persona, pero se cansó de escucharse decir mañana. Siguió un impulso sencillo que marcaría una diferencia. Se prometió a sí mismo que cualquier cosa que de verdad le importara tendría, cada día, una versión en el hoy, no solo en el futuro. Si su sueño era emprender, hoy iba a actuar como alguien que se lo toma en serio, aunque fuera media hora. Si necesitaba esa conversación pendiente, hoy iba a dar un paso, aunque fuera a escribir un mensaje sincero. Si quería cuidar su cuerpo, hoy iba a hacer algo mínimo, aunque fueran 10 minutos de movimiento. Empezó torpe, con miedo, con resistencia. La mente venía con sus frases de siempre. No sirve hacer tan poco.
Para hacerlo así, mejor espera al momento ideal. No estás preparado. Pero esa noche en la que se vio a sí mismo repitiendo el mismo guión durante años, le había dejado una marca. Empezó a responderle a su diablo interno con algo distinto. Tal vez no sea perfecto, pero hoy no te vas a alimentar de otro mañana. La primera semana fue rara. Sus acciones eran pequeñas, casi ridículas a ojos de cualquiera. Leer 20 minutos sobre ese proyecto, anotar ideas, mandar un solo correo, hacer una llamada que llevaba meses evitando, salir a caminar un rato, escribir 3 líneas sinceras sobre lo que sentía. Nada de eso cambiaba su vida de golpe, pero la sensación interna sí era diferente. Cada noche, al acostarse, había una frase nueva que contradijo poco a poco la vieja: hoy al menos hice algo. Tal vez tú pienses que eso es muy poco, pero imagina la diferencia entre 10 días diciendo hoy hice algo y 10 días diciendo ya lo haré. ¿Cómo crees que se va modelando tu carácter con una frase o con la otra? ¿Qué siente tu autoestima cuando le demuestras, aunque sea en pequeño, que eres capaz de actuar cuando antes solo soñabas? La paradoja es que el ganador no siempre tiene más talento, ni más recursos, ni más suerte. Lo que tiene es menos tolerancia a vivir eternamente del mañana. En algún momento, como esta persona, se cansa de su propio cuento. Se mira al espejo y se dice con una mezcla de ternura y firmeza: no te voy a seguir mintiendo. Y empieza a mover piezas hoy con lo que hay. Puede que aquí te nazca una objeción válida. ¿Y el futuro? ¿Y la planificación? ¿No es irresponsable pensar solo en hoy? Es una buena pregunta. No se trata de vivir como si mañana no existiera, sino de entender desde dónde lo construyes. El diablo se alimenta de un mañana usado como excusa para no actuar ahora. El ganador se apoya en el mañana como dirección, pero hace su trabajo en el día actual. Planea, pero no se esconde en el plan. Napoleon Hill hablaba de una clara determinación de propósito y un plan definido de acción. Lo primero te apunta hacia adelante. Lo segundo te obliga a preguntarte: ¿qué hago hoy que esté en línea con eso? No es futuro contra presente, es futuro decidido y presente ejecutado. Desde una mirada metafísica, el único punto donde puedes tocar la realidad es el ahora. El pasado existe en tu memoria. El futuro existe en tu imaginación, pero tu poder creativo se expresa en lo que piensas, sientes y haces en este momento concreto. Cuando dices mañana, lo que haces en realidad es desplazar tu poder hacia un tiempo que nunca llega del todo. Mañana, cuando llegue, se llamará hoy. La disciplina no te limita, te vuelve peligroso. Tal vez durante años te contaron la disciplina como si fuera una jaula. Horarios estrictos, reglas frías, cero flexibilidad, nada de vivir la vida. Y es normal que una parte de ti se haya rebelado contra eso. Cuando escuchas la palabra disciplina, quizá tu cuerpo recuerde imposiciones, castigos, exigencias imposibles de cumplir. Tal vez pienses en personas rígidas, sin humor, que parecen vivir para trabajar y no al revés. Si esa ha sido tu referencia, es lógico que la rechaces, pero aquí hay algo que casi nadie te dijo. La disciplina, bien entendida, no viene a recortarte la vida, viene a concentrarla. No viene a quitarte opciones, viene a eliminar las que te destruyen para que tengas fuerza de verdad en las que te construyen. Y eso, para el diablo mental, es extremadamente peligroso. Un ser humano sin disciplina es predecible, lo agarras por donde más le duele. Por el cansancio, por la pereza, por la necesidad de aprobación, por el miedo al conflicto, por la tentación inmediata. Es alguien al que puedes detener cambiándole el ánimo, distrayéndolo un poco, haciéndole creer que tiene todo el tiempo del mundo. Un ser humano disciplinado, en cambio, empieza a ser difícil de manipular. Sabe que el cansancio existe, pero no le rinde pleitesía. Sabe que hay tentaciones, pero no negocia con todas. Sabe que su estado de ánimo importa, pero no es el capitán del barco. La disciplina no lo hace perfecto, lo hace más peligroso para todo lo que quiera mantenerlo pequeño: expectativas ajenas, hábitos viejos, patrones familiares, su propio diablo interno. Napoleon Hill fue muy claro en algo: la fuerza de voluntad por sí sola se agota, pero cuando la disciplina se alía con un propósito claro, tienes algo mucho más potente que aguantar por aguantar. Tienes dirección. Y cuando una persona con dirección se entrena a sí misma para sostener pequeñas decisiones cada día a favor de esa dirección, su presencia cambia. Inspira respeto en unos, incomodidad en otros, no porque sea superior, sino porque deja de ser tan manipulable.
¿Alguna vez has sentido cierta incomodidad al estar cerca de alguien que es coherente con lo que dice que quiere mientras tú aún negocias con tus excusas? Ese roce tiene que ver con esto. La disciplina no te limita, te confronta. Y esa confrontación, si la atraviesas, te vuelve un poco más peligroso para la mediocridad ambiente, empezando por la tuya. Piensa en tu vida diaria. ¿En qué momentos dices sí cuando ya te habías prometido un no? ¿Cuántas veces aceptas planes, comidas, distracciones, conversaciones que sabes que se llevan tu energía solo porque te cuesta sostenerte en la decisión inicial? Cada vez que rompes un acuerdo contigo mismo por miedo a incomodar, por no quedarte fuera, por evitar el esfuerzo, tu autoestima recibe un mensaje que parece pequeño pero que pesa. No eres capaz de sostenerte. Y ahí duele. La disciplina, en su versión sana, empieza precisamente ahí, en esos acuerdos pequeños e íntimos que no se ven en redes, que nadie aplaude, pero que tú sabes. Hoy me dije que iba a hacer esto, aunque me dé pereza. Hoy decidí no responder de inmediato a algo que me desregula. Hoy prometí no hablar mal de mí delante de los demás. Cada vez que cumples una de esas cosas, aunque sea mínima, algo en tu sistema interno se reorganiza. Empiezas a fiarte un poco más de ti. Eso es lo que te vuelve peligroso, que dejas de necesitar tanto la mirada externa para sentirte válido. Brian Tracy insiste mucho en el concepto de autoestima como el resultado de las promesas que te cumples. No habla de autoestima como sentirte maravilloso porque sí, sino como el efecto acumulado de ver que eres capaz de hacer lo que dices poco a poco. Y aquí entra la disciplina como columna vertebral de esa relación contigo. No es un castigo, es una forma de decirte: puedes contar conmigo. ¿Cuántos años llevas queriendo contar contigo de verdad y no solo con el entusiasmo de un día? A nivel psicológico, la disciplina funciona como un contenedor. El impulso está, la emoción está, la ansiedad está. La disciplina es la estructura que decide qué se hace con todo eso. Sin contenedor, tu energía se derrama en 1000 direcciones. Con contenedor, esa misma energía puede volverse foco. Desde la mirada metafísica es parecido. La disciplina es el canal que permite que tu intención no se quede en deseo, sino que se precipite en forma. Joe Dispenza diría que la energía sigue a la atención y la atención repetida se convierte en realidad. Pero si tu atención salta de un lado a otro, dominada por cada estímulo que aparece, esa energía nunca termina de coagular en nada sólido. La disciplina no es más que el acto diario de volver a poner la atención donde decidiste, incluso cuando otras cosas te llaman. ¿Dónde se manifiesta todo esto en la vida concreta? Imagina la historia de alguien que creció con una idea muy pobre de lo que era la disciplina. En su casa, la disciplina era sinónimo de gritos, castigos, horarios impuestos sin explicaciones. Estudiar no era un privilegio, era un deber cargado de miedo. El orden se vivía como control, no como cuidado. De adulto, esa persona se prometió a sí misma que nunca viviría atado. Quería libertad, quería sentir que podía decidir en cada momento lo que quisiera. Durante un tiempo, esa idea fue dulce. Hago lo que quiero, cuando quiero. Se acostaba tarde, comía lo que le daba la gana, aceptaba cualquier plan de último minuto, trabajaba a tirones según la inspiración, gastaba sin mirar mucho a futuro. Sentía una especie de alivio, nadie lo controlaba ya. Pero con los años, la otra cara de esa aparente libertad empezó a mostrarse. El cuerpo se resentía, el dinero nunca alcanzaba, los proyectos quedaban a medias. En las relaciones, su inconstancia hacía daño, prometía cosas que luego no sostenía. Se definía a sí mismo como espontáneo, pero por dentro empezaba a sentirse infantil. Una frase se le repetía en la cabeza, silenciosa, especialmente en las noches en las que todo estaba en calma. Si cualquiera pudiera ver cuánto me saboteo, le daría vergüenza por mí. Un día, después de perder una oportunidad importante de trabajo por no entregar algo a tiempo, se derrumbó. No solo por la oportunidad en sí, sino porque vio, de golpe, la cadena completa. Esta no era la primera vez que algo valioso se le escapaba de entre las manos por la misma razón. Se sentó en el borde de la cama y, en vez de culpar al entorno, al jefe, a las circunstancias, se escuchó decir en voz baja: «No es mala suerte, es que no sé sostener nada». Esa frase fue dura, pero honesta, y en lugar de usarla para castigarse, por primera vez la usó para mirar más adentro.
Se dio cuenta de que su rechazo a la disciplina no venía de su esencia, venía de la forma en que se la habían mostrado. Había confundido disciplina con humillación, con control ajeno, con violencia. Sin darse cuenta, había tirado al niño con el agua sucia. Se liberó del autoritarismo, sí, pero también se quedó sin estructura. Empezó a preguntarse algo que quizá a ti también te toque. ¿Y si la disciplina no fuera esa figura dura de mi pasado, sino algo que yo mismo puedo redefinir ahora? ¿Y si no se tratara de vivir obedeciendo reglas ajenas, sino de empezar a respetar acuerdos propios? Decidió empezar por algo muy pequeño, casi simbólico. Levantarse a la misma hora durante 30 días, independientemente de si se acostaba antes o después. No era un reto heroico, pero para su yo disperso era un desafío. El diablo mental apareció rápido. No hace falta ser tan radical. Tú funcionas mejor con flexibilidad. No exageres, no eres militar. Aún así, lo intentó. Los primeros días fueron una lucha entre el cuerpo, que pedía seguir durmiendo, y su decisión, que estaba todavía frágil. A veces perdía, pero se sostuvo lo suficiente como para experimentar algo nuevo, la sensación de estar creando un ritmo que no dependía de su estado de ánimo del día. A ese primer hábito le siguieron otros: reservar un bloque corto de tiempo para avanzar en un proyecto concreto, aunque fueran 30 minutos. Decidir de antemano cuánto iba a gastar al salir con amigos, comprometerse a terminar algo antes de empezar otra cosa. Cada uno de esos gestos implicaba decirle a su mente: no vamos a hacer lo que se nos antoje en cada momento, vamos a hacer lo que ya elegimos. La sorpresa fue que, lejos de sentirse cada vez más limitado, empezó a sentir alivio. Tener algunas decisiones tomadas por adelantado le quitaba peso. Ya no estaba constantemente negociando consigo mismo cada pequeña cosa. Eso liberaba espacio mental para crear, para disfrutar, incluso para improvisar mejor, porque la improvisación dejaba de ser la base de todo para convertirse en un condimento. ¿Te has fijado en cómo te agota tener que renegociar cada día contigo mismo lo mismo? ¿Hago esto o no? ¿Voy o no voy? ¿Empiezo o lo dejo? La disciplina, en muchos sentidos, reduce esas negociaciones y te ahorra energía para lo que sí importa. Poco a poco, quienes lo rodeaban empezaron a notar cambios. No sabían exactamente qué estaba haciendo, pero percibían que cumplía más lo que decía, que llegaba a la hora que había propuesto, que entregaba lo que prometía, que decía menos "ya veremos" y más "esto sí, esto no". Algunas personas lo celebraron, otras se sintieron incómodas. Hubo quien le dijo en tono de broma: «Te estás volviendo muy serio». Pero por dentro él sabía que no era seriedad vacía, era respeto a sí mismo. Lo interesante es que esa disciplina recién nacida no solo mejoró sus resultados externos, también empezó a modificar algo por dentro. Ya no era tan fácil hacerle creer que no valía, porque tenía hechos concretos que le demostraban lo contrario. Cuando su mente susurraba «otra vez vas a abandonar», podía responderse: «He demostrado que puedo sostener cosas. Aquí están mis últimos 30 días como prueba». Ese archivo interno es el que te vuelve peligroso. Ya no dependes tanto de lo que el mundo opine, porque tienes tu propia evidencia. Desde fuera, tal vez alguien vea tu disciplina como rigidez. Desde dentro, tú sabes que es un acto de amor propio. La disciplina no te limita, limita el acceso que tiene el diablo a tu mente. Le cierra la puerta en horarios que antes estaban abiertos para la autodestrucción. Le quita argumentos. Reducen su margen para convencerte de que no puedes, porque cada día tú vas recogiendo pequeñas pruebas de que sí puedes, aunque a veces te cueste. No negocies con tu mente, gobiérnala. Hay momentos del día en los que, si te grabaras por dentro, descubrirías que tienes un pequeño mercado persa en la cabeza. Suena la alarma y empieza la negociación. 5 minutos más y ya. Hoy no pasa nada si no voy. Mejor empiezo el lunes. Estoy muy cansado, es por salud. Te sientas frente a una tarea importante y vuelve la misma escena con otras palabras. Primero miro el correo. Voy a ver un vídeo rápido para inspirarme. Cuando tenga más ganas, lo hago. Ya ni siquiera lo cuestionas. Es el lenguaje habitual. Pero si te fijas, en todas esas frases hay una misma estructura. Tú no estás mandando, estás pidiendo permiso. No eres el que decide, eres el que ruega. Estás negociando con tu mente como si ella fuera la autoridad y tú el empleado que tiene que justificar cada movimiento.
Y ahí está una de las trampas más profundas. Cuando inviertes los papeles y le das a tu mente el trono que deberías estar ocupando tú, terminas viviendo al servicio de tus estados internos, de tus pensamientos automáticos, de tus miedos. Napoleon Hill lo vio con claridad cuando habló de la gente que deriva, que va por la vida dejándose llevar por lo que la mente propone en cada momento, sin un gobierno interno firme que diga esto sí, esto no, esto ahora, esto después. Esa deriva no es un tema filosófico abstracto, se nota en cosas muy concretas, en tu incapacidad para sostener hábitos, en tu sí que querían ser no, en tu tendencia a abandonar lo importante cuando la mente se pone ruidosa. ¿Cuántas decisiones en tu vida se han caído no por falta de recursos externos, sino porque le diste más peso a una voz interna cansada que a la voz más profunda que te decía hazlo igual? Brian Tracy insiste en que la gente de alto rendimiento tiene una cualidad que parece simple, pero es poco común. Decide qué hacer y luego lo hace aunque no le apetezca en el momento. Eso no significa que no escuchen lo que sienten, significa que su sentimiento no tiene poder de veto sobre todo. Han dejado claro quién gobierna. Tú, en cambio, ¿cuántas veces has dejado que un pensamiento suelto, una emoción momentánea o una excusa bien armada decidan por ti? Joe Dispenza, desde la parte más metafísica, explica algo parecido con otros términos. Si siempre reaccionas a lo que tu mente ya conoce, si solo obedeces lo que te resulta familiar, vas a seguir creando los mismos resultados una y otra vez. No hay nuevo futuro si quemas todo tu poder en negociar con tu pasado disfrazado de pensamiento. Gobernar tu mente no es ignorarla, ni aplastarla, ni vivir en guerra con ella. Gobernarla es aprender a distinguir entre lo que pienso y lo que decido. Es tratarla más como un órgano que te da información que como un dios al que tienes que obedecer. El corazón late, los pulmones respiran, la mente piensa. Tú no te peleas con el corazón porque late más rápido al subir una escalera. Entiendes que responde a algo, pero no le entregas tu vida por completo a ese latido. Con la mente debería ser parecido. Reconocer que va a producir pensamientos, algunos útiles, otros no, y que tu función no es sentarte a discutir con cada uno, sino elegir con qué te quedas y desde dónde actúas. Pero casi nadie nos enseña eso. Nos enseñan a creer que lo que pensamos es lo que somos. Si piensas no puedo, concluyes que no puedes. Si piensas no valgo, das por hecho que no vales. Si piensas va a salir mal, decides no moverte para evitar el supuesto desastre. No te preguntas quién está hablando ni desde qué historia. Solo escuchas, asientes y obedeces. Y cuanto más obedeces sin filtrar, más fuerte se vuelve esa mente que ya aprendió que con un poco de miedo te detiene, con un poco de culpa te controla, con un poco de pereza te convence. ¿Te has dado cuenta de lo rápido que te sometes a pensamientos que ni siquiera has analizado? Imagina una escena cotidiana. Te propones levantarte temprano para avanzar en algo importante. La noche anterior estabas motivado, incluso ilusionado. Preparaste la ropa, organizaste lo que ibas a hacer. Suena la alarma. En ese instante aparece una voz que dice: «No dormiste bien, quédate un rato más». En lugar de responder con la autoridad de quien ya decidió, te pones a negociar. «Bueno, si me quedo 10 minutos, luego lo hago igual. Lo merezco, ayer fue un día pesado. No me voy a enfermar por descansar. Pasan 20, 30 minutos. Te levantas tarde, con prisa, sin tiempo. ¿Quién gobernó ahí? No fuiste tú. Fuiste tú al servicio de la excusa del momento. Y lo más delicado no es el sueño perdido. Es el mensaje que le mandaste a tu subconsciente. Lo que decido por la noche no vale tanto como lo que siento al amanecer. ¿Cuánto crees que afecta eso a tu capacidad de confiar en ti? Quiero contarte una historia de alguien que vivía casi por completo negociando con su mente. Era de esas personas que saben mucho, que han leído, que han ido a talleres, que pueden explicar conceptos de inteligencia emocional, espiritualidad, productividad. Si lo escuchabas hablar pensabas que lo tenía claro, pero su vida diaria estaba llena de pequeñas traiciones a sí mismo. Prometía empezar cosas que no empezaba, daba su palabra y luego la rompía con una justificación elegante. Tenía un talento real, pero lo acompañaba una frase silenciosa que lo boicoteaba. Yo soy así, me cuesta la constancia. Un día, después de otra semana de proyectos a medias, se dio cuenta de algo que le dolió más que cualquier crítica externa. Su mente se le había convertido en un abogado experto en justificar su propia mediocridad.
Cada vez que quería hacer algo incómodo, aparecía ese abogado interno con argumentos impecables: no estás listo, más adelante lo harás mejor, ahora no es buen momento, no tiene sentido hacerlo si no lo vas a hacer perfecto. Y él cedía, hasta que un hecho concreto lo sacudió. Perdió una oportunidad importante que llevaba años esperando, no por falta de capacidad, sino porque llegó tarde, mal preparado y sin haber cumplido con lo que había prometido entregar. No porque no supiera hacerlo, sino porque negoció con su mente cada día hasta convencerla de que no valía la pena esforzarse tanto. Esa noche no pudo usar su guión habitual de excusas. Se vio sin máscara. Sentado en la cocina, con un café frío entre las manos, se atrevió a decirse una verdad que llevaba tiempo esquivando. No es que no pueda, es que he dejado que mi mente mande más que yo. No fue una frase ligera, fue una especie de veredicto íntimo. Podía seguir ahí, hundiéndose en la culpa, o podía empezar a gobernar donde antes solo pedía permiso. A diferencia de otras veces, no hizo una lista infinita de cambios. Se enfocó en una idea: dejar de negociar en ciertos puntos clave. Decidió elegir un puñado de cosas que serían no negociables. No perfectas, no rígidas, pero sí sagradas en el sentido de que no se discutirían cada día. Por ejemplo, ¿a qué hora se levantaría? ¿Cuánto tiempo dedicaría a su proyecto principal? ¿Cuánto gastaría en cosas impulsivas? ¿Qué tipo de trato se permitiría a sí mismo cuando fallara? No eran reglas impuestas desde fuera, eran acuerdos consigo mismo. La primera prueba fue, ¿cómo no? La mañana siguiente. Sonó la alarma. La mente, fiel a su costumbre, empezó: hoy no, ayer te acostaste tarde. Es mejor descansar. Puedes empezar mañana con más fuerza. Pero esta vez, en lugar de razonar con ella, en lugar de darle explicaciones largas, solo dijo hacia adentro una frase sencilla: no es negociable. Y se levantó. No fue épico. No se levantó feliz, ni con música de fondo, ni sintiendo que su vida cambiaba. Se levantó de mal humor, con sueño, pero de pie. Durante el día, cada vez que su mente intentaba meter una excusa, repetía lo mismo: no es negociable. Había algo distinto ahí. No se ponía a discutir, no se justificaba. Daba la orden y luego se movía. Al principio se sentía raro, hasta un poco duro consigo mismo. Pero a medida que pasaban los días, empezó a notar una calma nueva. Menos ruido en los puntos en los que antes se armaba el drama. Discutía menos consigo mismo. Tenía más espacio para pensar en lo que sí importaba. Esa fue la primera enseñanza. Cuando negocias con tu mente en todo, te agotas en conversaciones internas estériles y no te queda energía para dirigir tu vida. Cuando hay temas que ya no se discuten, descansas. ¿En qué aspectos de tu vida podrías empezar a practicar esto de ¿no es negociable? ¿Qué cosas sabes que te hacen bien pero cada día pones a votación? ¿Qué límites siempre dices que vas a poner y luego retiras a la primera incomodidad? No se trata de vivir sin flexibilidad, sino de no convertir en debate lo que en el fondo ya decidiste. A nivel psicológico, cada vez que cedes en algo que para ti era importante, sin una razón profunda detrás, refuerzas la idea de que tu mente manda. Le enseñas que con suficiente insistencia puede torcerte, y la próxima vez insistirá más rápido. Desde el lado metafísico estás enviando una señal inequívoca a tu propio campo energético. Mi palabra no es ley aquí dentro, es una sugerencia. ¿Qué tipo de realidad personal crees que se construye sobre esa base? Joe Dispenza habla de convertirse en el observador de la mente, en lugar de ser su esclavo. Observarla no significa negociar eternamente con ella, significa darte cuenta de sus movimientos sin perder el lugar desde el que mandas. Ver cuando exagera, cuando dramatiza, cuando se adelanta a un futuro que no existe aún, y desde ahí decidir. No ceder automáticamente, no tragarte todo. Hay un detalle que muchas veces pasamos por alto. Tu mente siempre busca comodidad, pero tu alma siempre busca crecimiento. Y muchas veces el crecimiento pasa por incomodarte. Si tú solo obedeces esa parte de la mente que quiere estar tranquila a corto plazo, vas a chocar una y otra vez con la sensación de que te estás traicionando. Gobernar tu mente implica, en algunos momentos, decirle un no firme aunque ella se queje como un niño cansado en un supermercado. Puedes escuchar su llanto, comprenderlo, acompañarlo, pero no por eso le compras todo lo que pide.
¿Cuántas veces le has comprado a tu mente caramelos de gratificación rápida a costa de tu versión a largo plazo? Tal vez te preguntes, ¿y qué pasa con mis emociones? ¿No es violento gobernar así? Buena pregunta. Gobernar la mente no es ignorar la emoción. De hecho, cuando empiezas a tener autoridad interna, te puedes permitir sentir mucho más porque sabes que no vas a ser arrastrado por cada ola. Puedes sentir miedo y aún así tomar la decisión. Puedes sentir tristeza y aún así cuidar lo que toca cuidar. Puedes sentir rabia y aún así elegir no responder desde ella. Si no hay gobierno, tus emociones acaban al mando, y las emociones son fundamentales para darle color a la vida, pero no están diseñadas para llevar el timón siempre. Son como el clima, cambian, se mueven, bajan, suben. ¿Dejarías que el clima decidiera si vas a vivir o no tu vida? Entonces, ¿por qué dejas que una emoción puntual decida si avanzas o te quedas quieto? Volviendo a la persona de la historia, hubo un momento clave en su proceso. Después de unas semanas aplicando estos no negociables, tuvo un día realmente pesado. Problemas en el trabajo, un conflicto familiar, cansancio acumulado. Esa noche su mente vino con fuerza redoblada. Hoy puedes saltarte todo, te lo mereces. No pasa nada si hoy no cumples, estás saturado. Durante unos minutos casi cede. Se sintió con derecho a abandonar, pero entonces recordó algo que había leído de Brian Tracy. El día difícil no es el día para soltar la disciplina, es el día para demostrarte que puedes sostenerla incluso cuando nada ayuda. No como castigo, sino como prueba de que ya no eres aquel que depende de que todo esté perfecto para respetarse. Eligió entonces hacer justo lo mínimo que se había propuesto, unos minutos de su proyecto, una pequeña acción de autocuidado, dormir a la hora que había decidido. No fue heroico. De fuera nadie lo vio. De dentro hubo un pequeño terremoto. Esa noche se durmió con una sensación nueva. Aunque el mundo esté en caos, aquí dentro mando yo. Eso no significa controlar lo incontrolable, significa cuidar el territorio que sí depende de ti, tus decisiones. ¿En qué momentos de tormenta te sueltas a ti antes de tiempo? ¿Cuántas veces dejas de hacer lo que te sostiene justo cuando más lo necesitas porque la mente te convence de que no estás para eso ahora? Gobierna, no negocies. Gobernar no es aplastar la mente, es ponerla a tu servicio. Es usar su capacidad de imaginar para visualizar posibilidades, no para construir pesadillas constantes. Es usar su memoria para aprender, no para repetir heridas indefinidamente. Es usar su lógica para ordenar tu día, no para justificar tu miedo. Si algo de lo que escuchaste hoy se quedó dando vueltas dentro de ti, no lo apagues todavía. En el canal tienes listas completas de crecimiento personal, espiritualidad y metafísica aplicada. Audios para pensar, audios para sentir y audios para volver a ti cuando todo se desordena. Solo escucha el que te llame. No es casualidad que estés aquí. Nos vemos en el siguiente.